Fate Embleach Obras de Cuchillas Ilimitadas. 61 Si Aileen decide ir al mundo humano con Haruko Kuchiki, Kisuke Urahara puede bajar la mitad de su guardia hacia Aileen. Después de todo, es poco probable que alguien con apegos emocionales recorra el camino más extremo, e incluso puede proteger al mundo por el bien de sus apegos. Pero si Aileen simplemente elige que otros segadores de almas protejan a Haruko Kuchiki, entonces Kisuke Urahara debe hacer algunos preparativos en su corazón para enfrentar a Aileen en el futuro. Gracias Urahara y Lady Yoruichi por siempre tomarse el tiempo para cuidar mi enfermedad. Justo cuando Kisuke Urahara estaba observando a Aileen, Haruko Kuchiki, quien había sido ignorada por todos, de repente se interpuso entre Aileen y Kisuke Urahara y sonrió mientras rechazaba la propuesta de Kisuke Urahara. Sin embargo, para mí, cuánto tiempo pueda vivir no es importante. Soy la hija mayor de la familia Kuchiki. Aileen es actualmente el pilar de la familia Kuchiki. La familia Kuchiki puede prescindir de mí, pero no puede prescindir de Aileen. Así que, Lady Yoruichi, entiendo sus amables intenciones. Aileen, regresemos. Entonces, Haruko Kuchiki se dio la vuelta y tiró de la mano de Aileen, queriendo regresar. Como esposa de Aileen, no dejaría que su esposo hiciera nada en contra de su propia voluntad por su bien, ni tampoco quería que surgieran problemas entre ella y Aileen. Haruko Kuchiki no se atrevía a imaginar lo que pensaría en su corazón si Aileen aceptaba este plan de tratamiento pero no la acompañaba al mundo humano. ¿Seguiría amando a Aileen tanto como antes? Al mismo tiempo, como la hija mayor de la familia Kuchiki, Haruko Kuchiki también sabía que su padre ya era mayor y que su sobrino Byakuya Kuchiki aún no había crecido. Si Aileen decidía ir al mundo humano con ella en ese momento, era muy probable que la familia Kuchiki se negara. Haruko Kuchiki ya había aceptado y elegido su propio destino hacía 3 años. Ahora, con la ayuda de Kisuke Urahara, su alma se había recuperado un poco, lo que le permitió acompañar a Aileen por un tiempo más. Haruko Kuchiki ya estaba muy contenta. Sin embargo, Haruko Kuchiki no logró arrastrar a Aileen. La razón por la que Aileen no respondió en ese momento no fue porque no quisiera ir al mundo humano con Haruko Kuchiki, sino porque Aileen estaba considerando en qué lugar del mundo humano deberían establecerse. El mundo humano actual todavía era antiguo. Por no hablar de las comodidades modernas, incluso los caminos decentes eran escasos. Lo que Aileen conocía era el estilo de vida moderno de más de 200 años después. Tanto para él como para Haruko Kuchiki, la vida en el antiguo mundo humano no sería un asunto sencillo. Pero afortunadamente, Aileen no estaba completamente desprovisto de conexiones en el mundo humano. Si Aileen recordaba correctamente, ese Kinki, Smken Ishida, a quien había puesto bajo vigilancia de Soul Reaper, todavía estaba vivo 200 años después. Además, ese lugar era un área con alta concentración espiritual 200 años después, y también fue el escenario donde aparecieron varios personajes. Si realmente tuvieran que vivir en el mundo humano, convertirse en vecinos de Smken Ishida no sería una mala elección. Aileen simplemente no esperaba que después de hundirse en sus pensamientos por un momento, Haruko Kuchiki ya hubiera rechazado las buenas intenciones de Kisuke Urahara en su nombre. Haruko, espera un minuto. Aileen hizo un esfuerzo para jalar a Haruko Kuchiki que quería irse y volver a su lado. Luego se volvió hacia Kisuke Urahara y le dijo: Urahara, ¿cuánto tiempo necesitarás para hacer el Higai de Haruko? En el fondo, Aileen nunca pensó en no salvar a Haruko Kuchiki. De lo contrario, porque, después de enterarse de la condición de Haruko Kuchiki, dejaría de fabricar Zanpakuun para aumentar su presión espiritual solo para que Haruko se sintiera menos oprimida. En cuanto a ir al mundo humano con Haruko Kuchiki, Aileen pensó que era aún mejor. Mientras el alma de Haruko Kuchiki tuviera un cuerpo que la alimentara, Aileen podría seguir materializando todas las Zanpakuun que había copiado y también producir las poderosas armas de otros mundos basadas en sus habilidades. En cuanto a la familia Kuchiki que mencionó Haruko, Aileen tampoco estaba preocupada. Incluso sin Aileen, la familia Kuchiki en ese mundo no decayó. Byakuya Kuchiki asumió muy bien las responsabilidades de la familia Kuchiki, manteniendo la gloria de la familia Kuchiki. Ahora, Aileen solo iba al mundo humano, no estaba muerto. La disuasión que brindaba un poder de clase capitán podría evitar que muchos nobles que codiciaban a la familia Kuchiki fueran demasiado inescrupulosos. ¿Ah, sí? Al oír la respuesta de Aileen, Kisuke Urahara la miró sorprendido. Parecía que el capitán Aileen podría incluso convertirse en su ayudante. Si empiezo a hacerlo ahora, tardaré como máximo 3 meses en completarlo. Está bien, volveré a molestarte dentro de 3 meses.
Solo espero que el Higai de Haruko sea solo un Higai. No quiero que se le añada nada extra. De lo contrario, me temo que ni siquiera el capitán Yoruichi y Urahara podrán soportar mi ira. Después de hablar, Aileen miró profundamente a Kisuke Urahara y Yoruichi Shioin antes de llevarse a Haruko, desapareciendo instantáneamente ante los ojos de los dos. Unos segundos después de que Aileen se fuera, Kisuke Urahara se rascó el cabello desordenado. Oh, Dios mío, al escuchar las últimas palabras de la capitana Aileen, fue como si fuera a agregar algo sospechoso dentro del Higai de Lady Kuchiki. ¿Cómo podría ser eso? ¿Lo harías? Preguntó Yoruichi con los brazos cruzados. Su rostro, habitualmente sonriente, reveló una expresión inusualmente severa. Kisuke Urahara bajó la mano que se estaba rascando la cabeza y dejó de bromear. Ya había pensado eso antes. Después de todo, este tipo es demasiado misterioso. Pasó 35 años en la 2 División. Durante la mayor parte de ese tiempo, permaneció en el cuartel. La única persona con la que tenía una relación relativamente cercana era su antiguo líder de escuadrón de la unidad de detención, Kuta Okiji. Aunque las personas que él curó en la unidad de detención querían acercarse después de ver sus magníficas habilidades curativas, sus esfuerzos fueron en gran medida infructuosos. Incluso después de que derrotó al vicecapitán Marenosin Maeda para convertirse en el vicecapitán de la 2 División hace 5 años, nada cambió. Fue solo a través de una charla casual con Shaolin Fon que me enteré de que empezó a salir después de enterarse de que podía hacerlo siempre que llegara al campo de entrenamiento antes de que dejara de sonar la campana de la asamblea de emergencia. Solo entonces empezó a abandonar la 2 División y a frecuentar bares. Después de eso, conoció a la hija mayor de la familia Kuchiki, luchó con Koga de la 1 División, finalmente se convirtió en el yerno de la familia Kuchiki y el capitán de la 6 División, si no estuviera tan preocupado por Lady Kuchiki, hablando aquí, Kisuke Urahara negó con la cabeza y miró a Yoruichi Shion. ¿Cómo podría no ser el mismo? ¿En qué se habría convertido si no fuera por Yoruichi después de descubrir los secretos del Rey de las Almas? Así es, Kisuke. Así que será mejor que no lleves a cabo esos pensamientos tuyos. Yoruichi miró seriamente a Kisuke Urahara. También viste cómo se fue hace un momento, ¿verdad? Además de las amenazas verbales, sus acciones también nos disuadieron. Incluso con alguien a cuestas, su velocidad excedía lo que podía sentir con mi presión espiritual. En otras palabras, su shunpo supera al mío. Cuando Yoruichi Shioin dijo supera la mía, su expresión era muy rica. Hubo cierta decepción, pero más que eso, fue el aura de un espíritu de lucha en alza. Diosa del destello Yoruichi, este no era su título autoproclamado, sino uno que le otorgaron sus enemigos después de incontables batallas. Se podría decir que en términos de Flash Step, Yoruichi Shioin representaba la cima de la sociedad de almas. Pero ahora, Yoruichi Shioin descubrió que el Flash Step de su ex vicecapitán en realidad todavía estaba por encima del suyo. Esto despertó el orgullo en el corazón de Yoruichi. Aunque diosa de Flash no era un título que ella misma se atribuyera, tampoco deseaba entregar tan fácilmente un título que le pertenecía. Ella, Yoruichi Shioin, nunca sería inferior a nadie. Por supuesto, antes de eso, todavía tenía que aclarar las cosas con su amiga de la infancia. A juzgar únicamente por Flash Step, si alguno de nosotros se enfrentara a él, solo estaríamos en una posición pasiva, extremadamente desventajosa para nosotros. Por supuesto, si deseas intentarlo, no me importa. Milímetros, ya veo, asintió Kisuke Urahara. A partir de la actuación de Aileen, Kisuke Urahara lo categorizó tentativamente en el mismo grupo de personas que él por el momento. Con solo pensar en lo que haría si Yoruichi sufriera algún daño, Kisuke Urahara podía imaginar fácilmente que si realmente hacía algo sospechoso con el Higai de Haruko Kuchiki, Aileen definitivamente haría un movimiento contra él y Yoruichi. Y sería una pelea a muerte. Por supuesto, su conversación también era para demostrarle su postura a Aileen hasta cierto punto. Después de todo, no hace mucho tiempo que se enteró de las habilidades de cierto capitán por boca de esa extraña Zanpakuto que había poseído el cuerpo ficticio. Si Aileen también hubiera creado una Zanpakuto con capacidades similares, entonces una conversación como esta ayudaría a tranquilizar a Aileen. No te preocupes, no arriesgaría nuestras vidas para provocar a alguien que podría estar del mismo bando que nosotros. Haruko Kuchiki levantó la cabeza para mirar el perfil de Aileen, su corazón se llenó de una calidez sin fin. No te preocupes, Haruko. Al escuchar la voz de Haruko Kuchiki, Aileen pensó que estaba preocupada por la situación con la familia Kuchiki después de que se fueran.
Entonces sonrió y dijo. Solo iré contigo al mundo humano para tu tratamiento, no es como si hubiera muerto. Si la familia Kuchiki tiene algún problema, puede contactarnos en el mundo humano. Puedo regresar a través del Senkaimon de la familia Kuchiki en cualquier momento. Aunque Haruko Kuchiki había entendido mal sus intenciones, no se lo explicó y solo abrazó a Aileen con fuerza. Después de regresar a la familia Kuchiki con Haruko Kuchiki y acomodarla, Aileen se dirigió al patio trasero. Entonces, ¿cómo es eso? Como padre de Haruko Kuchiki, ¿cómo podría Jinrei Kuchiki no preocuparse por la condición de su hija? Se había preparado para afrontar la muerte de su hija una vez más, pero durante el último medio año, los cambios en Haruko Kuchiki también despertaron algo de esperanza en el corazón de Jinrei. Urahara del tercer asiento dijo que para resolver por completo los problemas de Haruko, Haruko tiene que entrar en un Jigai que coincida perfectamente con su alma y convertirse en humana. Dejar que la carne alimente el alma. Luego, Aileen le transmitió a Jinrei el plan de tratamiento que Kisuke Urahara había organizado para Haruko Kuchiki, lo que tranquilizó a Jinrei. Sin embargo, suegro, después de que Haruko se convierta en humana, su alma solo puede abandonar su cuerpo después de la muerte antes de que pueda regresar a la sociedad de almas. Con la presión espiritual de Haruko, es muy fácil que sufra ataques de Oyou mientras vive en el mundo humano. Entonces, después de que Urahara del tercer asiento complete el Jigai de Haruko, la acompañaré al mundo humano. La familia Kuchiki y la sexta división, Jinrei Kuchiki guardó silencio. No se podía negar que, si la familia Kuchiki tenía o no a Aileen en los próximos cientos de años, determinaría si podrían permanecer de manera constante como uno de los 5 grandes clanes nobles de la sociedad de almas, llevando a la familia Kuchiki a verdaderas alturas. Pero ahora, tenía que sopesar entre la familia y la hija. Después de un período de silencio, Jinrei Kuchiki dejó escapar un suspiro. Que así sea. Sin Aileen, que dependía únicamente de sí mismo para introducir a Koga en la familia Kuchiki en esta generación, la familia Kuchiki podría sufrir una gran calamidad. Pensando así, Jinrei Kuchiki asintió hacia Aileen. Continúa, todavía no he muerto. Ni la 6 división ni la familia Kuchiki caerán en el caos. Milímetros. Al escuchar a Jinrei decir eso, Aileen también dejó escapar un suspiro de alivio en su corazón. Aunque Aileen hubiera traído a Haruko Kuchiki al mundo humano sin importar si Jinrei estaba de acuerdo o no, no solo era para tratar a Haruko Kuchiki, sino también para seguir aumentando su propia fuerza. Pero la actitud de Jinrei Kuchiki afectaría directamente el estado mental de Haruko Kuchiki. Si era posible, Aileen no deseaba que Haruko Kuchiki tuviera ninguna carga mental. Suegro, la construcción del Jigai de Haruko tardará 3 meses en completarse. Así que acompaña a Haruko durante los próximos 3 meses. En cuanto a Byakuya, como no puedo protegerlo del viento y la lluvia como su tío antes de irme, guiaré a Byakuya por un tiempo primero, para que pueda crecer más rápido. Muy bien, entonces Byakuya estará en tus manos durante este periodo, Aileen. Jinrei miró a Byakuya practicando solo, luego asintió y se fue. Para los Soul Reapers, la batalla era indispensable. Su propia fuerza ya no podía soportar supervisar la espada de Byakuya y el entrenamiento de combate sin armas. Con Aileen tomando el mando, las cosas no podrían ser mejores. Solo después de que Byakuya Kuchiki completó su entrenamiento con espada, se dio cuenta de que su abuelo, que lo observaba practicar, había sido reemplazado por el tío Aileen. Jaja, tu suegro tenía asuntos que atender y se fue, dejándome a mí encargarme de entrenarte durante 3 meses. ¿Qué pasa? ¿No me estás dando la bienvenida? Por supuesto que no. Byakuya Kuchiki negó rápidamente con la cabeza. Desde que presenció el Zanjutsu, Akuga, Omikidn del tío Aileen, la admiración hacia Aileen en el corazón de Byakuya ya superó la de su propio abuelo. Fue una lástima que después de ese día, el tío Aileen hubiera estado ocupado con los asuntos de la 6 división. Byakuya Kuchiki no pudo encontrar la oportunidad de pedirle orientación a Aileen. Ahora que Aileen dijo directamente que guiaría a Byakuya durante 3 meses, ¿cómo podría no darle la bienvenida? Estoy realmente gratamente sorprendido. Jeje, Byakuya. Mis métodos de entrenamiento para ti son diferentes a los de tu abuelo. Solo espero que después de hoy, esta sorpresa no se convierta en un susto para ti. Después de hablar, Aileen recitó el canto de liberación de su Zanpakuto hacia Byakuya. Este cuerpo nació naturalmente para la espada. Sangre como el acero, resuelta e inquebrantable. Corazón como el cristal, frágil y delicado. Cruzando innumerables campos de batalla, nunca derrotado, pero nunca comprendido. Así que estoy en la cima de la colina de espadas, intoxicado por la victoria.
A lo largo de mi vida, no tiene sentido. Mientras cantaba, una enorme presión espiritual surgió de su cuerpo. Esta presión espiritual casi atravesó el cielo, atravesó las nubes sobre la residencia de los Kuchiki y se extendió en anillos en todas direcciones. Bankai. Esgrimas ilimitadas. ¿Quién se atreve a violar la prohibición del comandante en Seireitei y liberar el Bankai de su Zanpakudo? La presión espiritual de Aileen se elevó hasta el cielo. Casi todos en Seireitei podían sentir la vasta y majestuosa presión espiritual de Aileen. En un instante, todos los segadores de almas del Seireitei giraron sus miradas hacia la familia Kuchiki. ¿Cómo pudieron imaginar que en menos de 6 años desde el incidente de la rebelión donde alguien violó la prohibición del comandante, habría otro Soul Reaper violando la prohibición del comandante Yamamoto y liberando su Zanpakudo en Seireitei? ¡Qué audacia! Sin temor a que violar repetidamente la prohibición del comandante provocaría la gran ira del comandante Yamamoto. ¿Oh? ¿Esa presión espiritual es la capitana Aileen? La ubicación también es en la familia Kuchiki. ¿Qué está pasando? Los capitanes que custodiaban el Seireitei reconocieron inmediatamente la identidad de Aileen al sentir este inmenso Reiatsu. Después de todo, hace más de 5 años, fue Aileen quien derrotó al traidor Koga, salvando al Seireitei de un gran desastre. Era la primera vez que todos sentían la presión espiritual de Aileen con todo su poder. Oh, no esperaba que la capitana Aileen hubiera alcanzado tal nivel. En la 8ª división, Shunsuke Oraku tomó un sorbo de alcohol en secreto a espaldas de su vicecapitán Alisa Yamaru y suspiró sorprendido. Es simplemente extraño, nadie está peleando contra la capitana Aileen, entonces, ¿por qué liberaría de repente su Zanpakudo? Aparte de Shunsuke Oraku, Hushiru Mukitake de la 13ª división también levantó la cabeza con sorpresa. En su infancia, Hushiru Mukitake sufrió una enfermedad grave y estuvo a punto de morir. Como familia noble menor, la familia Ukitake también sabía que el rey de las almas había sido destrozado por los antepasados de las 5 grandes familias nobles. Por lo tanto, descubrieron por casualidad el paradero de la fragmentación que se convirtió en Mimiagi después de que el brazo derecho del rey de las almas se convirtiera en el semidios del brazo derecho. Para salvar a Hushiru Mukitake, sus padres lo llevaron en secreto ante Mimiagi. Posteriormente, los pulmones de Hushiru Mukitake fueron ofrecidos como sacrificio y se convirtió en el brazo derecho del rey de las almas, lo que le permitió sobrevivir. A través del brazo derecho del rey de las almas, Hushiru Mukitake podía obtener algunas visiones del futuro que veía el rey de las almas. Esta habilidad fue llamada posesión divina por Hushiru Mukitake. Sin embargo, en ese momento, Hushiru Mukitake también tenía algunas dudas en su rostro. Cuando el Seireitei enfrentaba su mayor crisis, Hushiru no vio la figura de Aileen en sus visiones. En ese momento, asumió que era porque la fuerza de Aileen era insuficiente y había renunciado a su puesto como capitán de la 6ª división después de que Byakuya Kuchiki creciera. Pero por la creciente presión espiritual de Aileen en este momento, aunque la presión espiritual de Aileen podría ser ligeramente más débil en comparación con él y Shunsuke Muraku, no era una brecha demasiado grande. ¿Cómo pudo alguien tan poderoso ser invisible durante esa gran batalla? Tendría que investigar más tarde para ver si Aileen estaba siendo castigado por violar la prohibición del comandante esta vez, lo que provocó que se ausentara del campo de batalla. De lo contrario, con el capitán Aileen demostrando tal poder en este momento, si albergaba algún resentimiento hacia Seireitei, se convertiría en una gran amenaza. Bankai. Esgrimas ilimitadas. Acompañando el canto final de Aileen, su verdadero Bankai apareció en el mundo de Soul Reaper por primera vez. La tierra estéril interminable, el cielo rojo ardiente, así como los gigantescos engranajes giratorios que actúan como partición del espacio, innumerables Zanpakudo fueron clavadas en el suelo. Las empuñaduras de todas las Zanpakudo estaban ligeramente inclinadas hacia la colina de la espada, aparentemente rindiendo homenaje al emperador que residía en la colina. También había Zanpakudos dispersas en la cima de la colina de la espada. Estas Zanpakudos parecían formar escalones, agregando algunas capas a esta colina alta e independiente. Todo le demostró a Byakuya Kuchiki que el espacio en el que se encontraba actualmente ya no era Seireitei. Byakuya Kuchiki levantó la cabeza para mirar al maestro de este espacio. En el punto más alto de la colina se alzaba una figura solitaria. El kimono ceremonial carmesí ondeaba al viento. Debajo del ori blanco del capitán que vestía no estaba el Shyakushin negro, sino un sudario sagrado rojo. Byakuya Kuchiki se quedó mirando fijamente, sin comprender. La poderosa presión espiritual que emanaba del tío Aileen le hacía sentir que incluso respirar era difícil.
Su cuerpo parecía haber adquirido voluntad propia, resistiéndose a su control. Byakuya Kuchiki tragó saliva sin control. Grandes gotas de sudor frío le rodaron por la frente. No entendía por qué el tío Aileen estaba usando su banca y para entrenarlo. Este es mi mundo, de pie en la cima de la colina, Aileen abrió los brazos y abrazó su mundo por primera vez. Funciones ilimitadas de Blade. Este era el mayor secreto de Aileen en el mundo de Soul Reaper, además de él mismo. Según el pensamiento anterior de Aileen, esta esfera de realidad no era algo que pudiera revelar a los demás. Cualquiera que obligara a Aileen a usar este movimiento moriría o perecería. Sin embargo, debido a Haruko Kuchiki, Aileen permanecería en la sociedad de almas por otros 3 meses como máximo. Revelar algunas cosas no fue un problema. Además, todo lo que reveló fue su presión espiritual. La existencia de Unlimited Blade Works solo era conocida por Byakuya. Por supuesto, Aileen solo quería usar este espacio para entrenar a Byakuya. No planeaba explicarle nada sobre las habilidades de su esfera de realidad a Byakuya. Byakuya, ¿conoces las habilidades de mi Zanpakuun? Después de desahogar sus emociones por un momento, Aileen bajó los brazos y se giró para mirar a Byakuya Kuchiki debajo de la colina. Milímetros. Escuché del abuelo que la habilidad Zanpakuun del tío es la creación de espadas. Correcto. La habilidad de mi Zanpakuun es fabricar espadas. Este espacio es donde forjo espadas. También es donde guardo las espadas que he fabricado. Todas las espadas dentro de este espacio fueron hechas por mí. Tengo control absoluto sobre las espadas que he forjado. Después de hablar, Aileen chasqueó los dedos. En un instante, todas las Zanpakuun que estaban en el espacio, excepto las que estaban en la colina, flotaron desde el suelo. Dieron vueltas en el aire en filas ordenadas, rodeando a Byakuya Kuchiki en el medio. Esta escena era algo similar al futuro movimiento Senbonzakura Kageyoshi de Byakuya. Incluso Byakuya Kuchiki se sintió un poco incómodo al estar rodeado de tantas espadas. Sus ojos se movían de un lado a otro. Al momento siguiente, la figura de Aileen parpadeó mientras aparecía dentro de la arena formada por miles de espadas después de descender de la colina de la espada. Byakuya, ya te he dicho antes que espero que no conviertas esta sorpresa que te di por entrenarte en susto demasiado rápido. Solo tengo 3 meses para entrenarte. Para que puedas sacarle el máximo provecho, mi entrenamiento para ti solo tiene un elemento: batalla. Aileen extendió la mano y uno de los Zanpakuun que componían la arena voló directamente hacia su mano desde su posición. Aquí, mantendré mi presión espiritual, fuerza y velocidad a un nivel similar al tuyo, saca tu espada, Byakuya. Al escuchar las palabras de Aileen, Byakuya Kuchiki sacó reflexivamente su Zanpakuun de su cintura, agarrando la empuñadura firmemente con ambas manos, la hoja apuntando hacia Aileen. Muy bien, Byakuya. Debes recordar que, una vez que hayas sacado tu espada, debes estar preparado para matar a tu enemigo y ser asesinado por tu enemigo. Ahora, ¿estás preparado para matarme o para que yo te mate? Las pupilas de Byakuya Kuchiki se contrajeron de repente. Porque la voz de Aileen vino desde detrás de él. Al momento siguiente, Byakuya Kuchiki solo sintió un escalofrío en el pecho y el abdomen. Grandes cantidades de sangre brotaron de las dos heridas. Byakuya Kuchiki escupió un bocado de sangre. Sintiendo que toda su fuerza se estaba agotando con el flujo de sangre, ya no pudo sostener su cuerpo y se desplomó en el suelo. Este es un movimiento en el que uno hace un círculo detrás del enemigo usando Shumpo, destruyendo el sueño del alma y la cadena del destino del enemigo. Con tu fuerza actual, incluso si suprimo mi propia presión espiritual, fuerza y velocidad para estar a la par con las tuyas, probablemente ni siquiera puedas ver mis movimientos. Caminando hacia el frente de Byakuya Kuchiki, Aileen agitó su mano, haciendo que la sangre del Zanpakuun salpicara en un arco en el suelo. Byakuya Kuchiki tenía los ojos muy abiertos mientras miraba a Aileen, lleno de incredulidad. Nunca imaginó que el tío Aileen realmente haría un movimiento para matarlo. Byakuya Kuchiki respiró pesadamente, reprimiendo con fuerza el miedo a la muerte mientras le preguntaba a Aileen por qué quería matarlo. ¿No te lo dije antes, Byakuya? Una vez que hayas sacado tu espada, debes estar preparado para matar al enemigo o ser asesinado por el enemigo. Esta es la primera lección que te voy a enseñar. Si ni siquiera tienes la determinación de matar al enemigo, ¿cómo puede tu espada dañarlo? Si ni siquiera tienes la determinación de dejarte matar por el enemigo, ¿qué derecho tienes a quitarle la vida? La batalla es un medio de supervivencia en el que ambas partes se juegan la vida. Solo poniendo a ambos bandos en igualdad de condiciones se puede decidir el destino propio o el del enemigo.
Al ver que la luz en los ojos de Byakuya Kuchiki se había vuelto borrosa, Aileen agitó su mano y un nuevo Zanpakuzen voló desde el conjunto de espadas hacia su mano izquierda. Entonces, Aileen recitó el canto de liberación de esta Zanpakuzen. Enamórate de él. Vendajes del vacío. Entonces, la Zanpakuzen en la mano de Aileen emitió un resplandor blanco deslumbrante. Este resplandor blanco se extendió como cintas, transformándose finalmente en una venda blanca larga. Había un bulto circular a intervalos regulares en esta venda blanca. Esta arma fue creada por Aileen basándose en las habilidades de la Zanpakuzen Minazuki del capitán de la 4ª División Red Tsuno Ana. Su forma original era el arma del vacío de Harem-en-Hou de Guilty Crowns. Mirando la venda blanca flotando en el aire, Aileen no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Esa chica gentil y amable, ¿cuántas personas lloraron por ella en ese entonces? Incluso en sus últimos momentos de muerte, todavía estaba a más de 10 centímetros de tocar a su amor platónico, Shu. Incluso la funeraria tenía muchos desertores en ese momento. Mientras los pensamientos de Aileen se movían, el vendaje bailó hacia el costado de Byakuya Kuchiki, dando vueltas a su alrededor una y otra vez. Bajo el poder de las vendas del vacío, Byakuya Kuchiki quedó flotando en el aire. Las protuberancias circulares de las vendas del vacío se iluminaron con destellos azules uno por uno. Bajo la iluminación de estas luces azules, las heridas de Byakuya Kuchiki se recuperaron rápidamente. La habilidad de las vendas del vacío era restaurar los objetos dañados a su estado original. Estos objetos incluían naturalmente a los humanos. Esta habilidad era algo similar en efecto al Smtenkisun de Orihime Inoue en Bleach. Sin embargo, la habilidad de Orihime Inoue era el rechazo de las cosas, mientras que la habilidad de las vendajes del vacío era la restauración de las cosas. Muy rápidamente, Byakuya Kuchiki, gravemente herido y moribundo, se recuperó por completo bajo el poder de los vendajes del vacío. Aileen agitó su mano y las vendajes del vacío volaron hacia el cielo, flotando sobre los dos. Al perder el apoyo de las vendas del vacío, Byakuya Kuchiki se precipitó desde el aire hasta el suelo. Al sentir que su cuerpo se había recuperado por completo, Byakuya se sintió desconcertado. Si no fuera por las grandes cantidades de manchas de sangre aún húmedas que quedaban en su shiakuso, no se habría atrevido a creer que estaba al borde de la muerte hace apenas unos segundos. Al escuchar la voz de Aileen, el cuerpo de Byakuya Kuchiki se estremeció instintivamente antes de despertar de su anterior sensación surrealista. Todavía estaba en batalla contra el tío Aileen. Agarrando con fuerza su Zanpakuzen, Byakuya centró su mirada en Aileen. No está mal. Después de recibir tanto dolor ahora mismo, todavía te atreves a apuntarme con tu espada. Debo felicitarte por esto, Byakuya. Al ver la actuación de Byakuya, Aileen asintió con satisfacción y señaló las vendas del vacío que flotaban sobre ellos, diciéndole a Byakuya. No te preocupes, esa espada de antes tiene habilidades de recuperación. Mientras no te mate de un solo golpe, ella puede restaurar tu condición por completo. Así que en nuestra batalla más adelante, debes prestar atención en todo momento, para que no te mate. De lo contrario, ella no tendrá la capacidad de revivir a los muertos. Pero ten la seguridad. Dado que esto es un entrenamiento para ti después de todo, no te derrotaré de un solo golpe como antes. En cambio, te aplicaré presión poco a poco para que saques todo tu potencial. La voz de Aileen no era fuerte, suave como una brisa primaveral. Pero al llegar a los oídos de Byakuya, fue como un trueno primaveral que hizo estallar sus tímpanos. Con un pisotón, Aileen cargó hacia Byakuya Kuchiki. Byakuya blandió su espada con ambas manos para bloquear el ataque de Aileen. No está mal. No entrar en pánico en la batalla es digno de elogio. Pero cuando haga esto, ¿cómo responderás con ambas manos agarrando tu espada de esa manera? Aileen estaba mostrando una fuerza similar a la de Byakuya, así que cuando sus espadas chocaron, Byakuya ocupó la ventaja y presionó su espada contra la de Aileen. Pero a pesar de ganar la ventaja en fuerza, los ojos de Byakuya Kuchiki no mostraban ninguna satisfacción, solo estaban llenos de horror. Porque la mano izquierda libre de Aileen se levantó lentamente, extendiendo un dedo para señalar la frente de Byakuya Kuchiki. Luego, bajo la mirada aterrorizada de Byakuya, el dedo de Aileen se movió lentamente hacia abajo antes de apuntar finalmente al brazo derecho de Byakuya Kuchiki. Ab número 4. Byakurai. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo y mientras Aileen cantaba, un rayo brilló desde la punta del dedo de su mano izquierda, atravesando el brazo derecho de Byakuya Kuchiki en medio de su mirada aterrorizada. Byakuya Kuchiki dejó escapar un grito miserable cuando su brazo derecho fue herido.
Con su fuerza en la espada reducida, ahora fue reprimido por Aileen. Aileen ejerció fuerza con su mano derecha y cortó directamente a Byakuya Kuchiki. Byakuya Kuchiki cayó al suelo varias veces antes de volver a levantarse. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el ataque de Aileen lo alcanzó. Saltaban chispas por todas partes. Bajo el feroz aluvión de ataques de Aileen, Byakuya Kuchiki era como un balón de fútbol, que rodaba por todas partes tras recibir el corte. Demasiado débil, Byakuya. Byakuya Kuchiki bloqueó la espada de Aileen con la suya. Con su mano derecha herida, solo podía sujetar la espada con la mano izquierda, lo que reducía enormemente su fuerza. Aileen partió su espada directamente en dos antes de patearla. ¿Dónde está tu Akuda? ¿Dónde está tu Shunpo? ¿Dónde está tu Kidm? La batalla de un Soul Reaper no es solo una batalla de esgrima. Tu brazo está herido y tu habilidad con la espada es inferior a la mía. Lo que tienes que hacer es utilizar todo tu poder para enfrentarme, no solo confiar en esa habilidad inferior con la espada para recibir una paliza. Aunque había estado recibiendo palizas todo este tiempo, Byakuya aparentemente se había tomado en serio las palabras de Aileen. Por lo tanto, la siguiente vez que Aileen lo derribó, Byakuya Kuchiki no usó su espada para bloquear por primera vez. En cambio, utilizó el kit defensivo. Bakun número 8, Seki. Bajo la guía de Jinrei Kuchiki, el cultivo de Byakuya siempre se había centrado principalmente en el manejo de la espada. Solo tenía un ligero conocimiento sobre Kidm. Desplegando el octavo hechizo vinculante usado apresuradamente, naturalmente no pudo bloquear el ataque de Aileen en absoluto. Fue destrozado directamente antes de que lo cortaran en pedazos. Pero ese poco de tiempo fue suficiente para que Byakuya Kuchiki ajustara su postura. Blandiendo su espada con su mano izquierda y lanzando hechizos Kidm de bajo nivel con su derecha, se enredó con Aileen. Hado número 1, empuje. Bakun número 4, Ainawa. Al principio, combinando su habilidad con la espada y el Kidm, Byakuya Kuchiki apenas logró resistir a Aileen por un tiempo. Pero a medida que Aileen fue mejorando gradualmente su habilidad con la espada, Byakuya Kuchiki fue herido gravemente una vez más por él. Luces azules brillaban dentro de la arena formada por la construcción de la espada de Aileen. Cada instancia de la luz azul representaba a Byakuya Kuchiki sufriendo otro roce con la muerte después de sufrir graves heridas. Y en los intervalos entre estas luces azules estaban las repetidas reprimendas de Aileen hacia Byakuya Kuchiki. ¿No te dije hace mucho tiempo por qué Shunpo es considerado junto a Zanjutsu, Akuda y Kidm como las 4 técnicas de los segadores de almas? Es porque solo Shunpo puede evitar perfectamente los ataques de Zanjutsu, Akuda y Kidm. Débil, demasiado débil Byakuya, ni siquiera estoy usando mi fuerza, ya te has derrumbado. Idiota, cuando la velocidad supera lo que los ojos pueden captar, ¿qué estás haciendo? ¿Girar la cabeza puede ayudar a que tus ojos capturen mi figura? La batalla de un Soul Reaper es una batalla de Reiatsu. Usa tu Reiatsu para sentir mis movimientos. ¿Qué pasa? ¿Acabas de aprender a usar Shunpo para evitar ataques? No me digas que crees que Shunpo solo tiene ese uso de esquivar ataques. El uso de Kidm no es cuanto mayor sea el número, mejor, sino cuanto más práctico, mejor. Bakun número 26, Kyoko. No está mal, Byakuya, ahora estás empezando a parecerte a un Soul Reaper. Tu habilidad con la espada también puede utilizar libremente Shunpo, más importante aún, has aprendido a usar Reiatsu para sentir mis ataques. Tu aplicación hacia Reiatsu también ha aumentado un nivel. El uso de Reiatsu para mejorar tu fuerza, velocidad y defensa también ha mejorado con respecto a antes, pero a veces, la detección del Reiatsu también puede engañarte. En esos momentos, lo único en lo que puedes confiar es en tu propia voluntad de sobrevivir. Tus instintos. Los 3 meses podrían considerarse una pesadilla para Byakuya Kuchiki. Todas las mañanas, después de levantarse de la cama, Aileen lo arrastraba hacia la esfera de la realidad para una batalla tras otra, además del entrenamiento. Después de pasar por batallas tan intensas, la fuerza de Byakuya aumentó enormemente. A principios del 3er mes, Byakuya Kuchiki sorprendentemente ya había completado el lanzamiento inicial de su Zanpakudo. Por supuesto, aunque había completado la primera etapa de su Zanpakudo, Byakuya todavía no la había utilizado en sus batallas contra Aileen. Quería darle una sorpresa a Aileen durante su último día. Desafortunadamente, Byakuya Kuchiki no sabía que el mismo día en que completó la liberación de su Zanpakudo, Aileen ya lo había visto. No solo eso, Aileen incluso había sacado a Senbon Sakura y lo había apuñalado en la cima de su colina de la espada.
Aileen incluso había creado dos armas similares a los rasgos de Senbonzakura basándose en sus características. En la arena formada por miles de Zanpakudo, dos siluetas se movían tan rápido como el viento. Las chispas producidas por el choque de las espadas brillaban intensamente alrededor del perímetro de la arena. Bakud número 4, Ainawa. Hado número 9, corrió. Hado número 33, Smkatsui. Bakud número 39, Enkmsen. Las luces de los hechizos destructivos y vinculantes se entrelazaron. Las explosiones expulsaron grandes cantidades de humo y polvo. Byakuya, entre los Soul Reapers ordinarios, tu fuerza puede considerarse de primer nivel. Después de que los defensivos en Kosen se dispersaron, Aileen salió de entre el humo y el fuego. Tu utilización del Kid también es extremadamente competente. Tu Shumpo también ha alcanzado un nivel en el que puede coordinarse perfectamente con las otras tres técnicas del Soul Reaper. Se puede decir que si no liberas tu Zanpakudo, tu fuerza podría permitirte obtener fácilmente una posición sentada entre los Gotei. Del otro lado de Aileen, Byakuya Kuchiki jadeaba pesadamente. Pero al escuchar la evaluación que Aileen le hacía, las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse ligeramente. Por supuesto, por el bien de las apariencias, tuvo que soltar un resoplido frío, indicando su desdén por los elogios de Aileen. Sin embargo, antes de que pudiera mantener esa expresión ni siquiera por un segundo, las siguientes palabras de Aileen rompieron completamente su compostura. A juzgar por esto, la primera fase del entrenamiento puede considerarse como tu aprobación. Entonces, Byakuya, ¿estás dispuesto a aceptar la segunda fase de mi entrenamiento? ¿Qué? Los ojos de Byakuya Kuchiki casi se salieron de sus órbitas. Los miles de roces con la muerte ocurridos durante los últimos 2 meses fueron solo la primera fase del entrenamiento. Aileen pareció ver a través de los pensamientos de Byakuya y se rió. Byakuya, dije antes que con tu nivel actual, tu fuerza no es mala entre los Soul Reapers comunes. Si estás satisfecho con tus logros actuales, puedo terminar mi guía sobre ti. Dime ahora, Byakuya. ¿Estás satisfecho con ser un simple Soul Reaper común y corriente? Ordinario, Soul Reaper. Así es, un Soul Reaper común y corriente. Aileen caminó paso a paso hacia Byakuya Kuchiki, el Zanpakudo en su mano se arrastraba por el suelo, produciendo sonidos de raspado swish swish swish. Después de más de 2 meses de batallas entre la vida y la muerte, básicamente has digerido por completo los cimientos que habías construido durante los últimos 10 años. De ahora en adelante, no importa cuánto aumente mi fuerza para presionarte, los beneficios para ti serán muy limitados. Zanjutsu, Akuga, Om, Kid, Zanpakudo, estos constituyen la fuerza de un Soul Reaper. Para la primera fase, has hecho un buen trabajo cultivando las 4 técnicas de Soul Reaper, sentando una base sólida para tu yo futuro más fuerte. Fundación. Byakuya Kuchiki frunció los labios. Las luchas que experimentó entre la vida y la muerte durante los últimos 2 meses fueron solo la base. Esta fue la primera vez que Byakuya Kuchiki se dio cuenta de la diferencia de perspectiva entre él y el tío Aileen. Sin embargo, al ver la expresión de Byakuya, Aileen lo entendió mal y pensó que Byakuya sentía que no le había enseñado nada más poderoso. Por lo tanto, Aileen se golpeó la cabeza y se lo explicó. Byakuya, en circunstancias normales, para los Soul Reapers ordinarios, cuando cultivamos una de las técnicas hasta cierto nivel, reconocemos que poseen una fuerza de clase capitán. Por ejemplo, cortar montañas casualmente con esgrima, derribar edificios altos con Akuga, esquivar todos los ataques con Shumpo, lanzar hechizos ADN por encima del número 80 sin encantamiento mientras retiene más de la mitad de su poder, elevar su Zanpakudo Bankai, mientras uno pueda lograr uno de estos, podemos reconocer que esta persona posee una fuerza de clase capitán. Entre estos, no importa si es Zanjutsu, Shumpo, Akuda o Kid, querer elevar cualquiera de ellos a un nivel de clase de capitán es tremendamente difícil. Uno necesitaría talento, percepción, así como varios cientos a más de 1000 años de trabajo duro antes de alcanzar tal reino. Byakuya Kuchiki puso los ojos en blanco en secreto. Si Byakuya recordaba correctamente, la última vez que el tío Aileen lo llevó al Rukongai para demostrar el poder de las técnicas del Soul Reaper, cortó montañas con un movimiento de su espada, atravesó miles de metros en un instante con Shumpo, destruyó hechizos Kid defensivos de alto nivel y disparó un hechizo destructivo de nivel 88, todo lo cual correspondía al nivel de clase capitán del que habló el tío Aileen. El tío Aileen parecía tener apenas 50 años, ¿acaso el tío Aileen se jactaba de sí mismo al lograr en unas pocas décadas lo que otros necesitaron varios cientos o más de 1000 años de duro trabajo?
En comparación, utilizar Ginseng para dar a luz a una Zanpakuthn y completar su liberación inicial es mucho más simple. Por supuesto, no importaba si era Aileen o Byakuya Kuchiki, ambos sabían que esta simplicidad todavía era relativa. La sociedad de almas había existido durante decenas de millones de años. En sus casi 2000 años desde que el capitán comandante Henrik Saishi Gekuni Yamamoto fundó el GOTEI 13, incluso si uno contara el número de figuras poderosas que alcanzaron un nivel de clase de capitán, no superaría el centenar. Entre los capitanes de las 13 divisiones, algunos pertenecen al grupo que solo cultivaron su Zanpakuthn hasta el Bankai. Capitanes como RM el Toribashi de la 3 División, Shinji Hirako de la 5 División, Lobaikawa de la 7 División, Kensei Muguruma de la 9 División, y Shin Shiba de la 10 División, todos son este tipo de personas. Dependen en gran medida de su Zanpakuthn para su fuerza. Una vez que se encuentran con oponentes con habilidades que contrarrestan su Zanpakuthn, la probabilidad de que pierdan es muy alta. Byakuya Kuchiki estaba un tanto desconcertado. Estos eran los capitanes de las 13 divisiones, que se encontraban en la cima del poder del Seireitei. Pero por el tono del tío Aileen, Byakuya todavía podía sentir que el tío Aileen menospreciaba bastante a las personas que acababa de mencionar. Sin embargo, al escuchar a Aileen evaluar a estos capitanes, Byakuya Kuchiki realmente sintió que el tío Aileen tenía sentido. Quizás para las personas señaladas por el tío Aileen, Bankai representó el mayor impulso a su fuerza a partir de las habilidades de sus Zanpakuthn. Pero para Byakuya, que tenía las 4 técnicas de Soul Reaper cultivadas hasta cierto nivel con el tío Aileen, el mayor impulso que le trajo Bankai fue probablemente el aumento de 5 a 10 veces en Reiatsu. El poder del Kidn de alto nivel o del poderoso Zanjutsu, Akuga, no necesita perder ante el poder destructivo del Zanpakuthn Bankai. Un tremendo Reiatsu combinado con formidables técnicas de Soul Reaper podían hacer que la fuerza de un Soul Reaper aumentara hasta un grado verdaderamente aterrador. No era una exageración decir que era el doble de fuerza. Byakuya, no creas que no has aprendido nada de mí durante los últimos 2 meses con incontables batallas entre la vida y la muerte. Ya has integrado las 4 técnicas de Soul Reaper en tus instintos, sentando las bases para que puedas elevar las 4 técnicas de Soul Reaper a la clase de capitán en el futuro. A lo largo de la historia del Seireitei, todos los que cultivaron las 4 técnicas de Soul Reaper hasta la clase capitán pudieron completar el Bankai de su Zanpakuthn. Sin embargo, para los Soul Reaper de clase capitán que solo completaron el Bankai de su Zanpakuthn, casi ninguno pudo cultivar las 4 técnicas de Soul Reaper hasta la clase capitán. ¿Sabes por qué es así? Aileen hizo un gesto con el dedo a la Zanpakuthn que tenía en la mano. Byakuya, para completar el Zanpakuthn Bankai es necesario materializar la Zanpakuthn antes de someterla a ti. Para los Soul Reapers que poseen técnicas de Soul Reaper de clase capitán, completar el Zanpakuthn Bankai no es nada difícil. Y aquellos Soul Reapers que pasaron por pruebas y tribulaciones para completar Bankai, al obtener repentinamente un tremendo poder, solo buscarían desbloquear más del potencial de sus Zanpakuthn, pocos se dedicarían silenciosamente a cultivar las técnicas de Soul Reaper. Es un problema de mentalidad. Por supuesto, entre ellos también hay quienes carecen de talento y no pueden progresar mucho a pesar de haber cultivado las técnicas del Soul Reaper durante cientos de años. Ahora lo entiendo, asintió Byakuya Kuchiki. ¿Qué hay del entrenamiento para la segunda fase, tío Aileen? Ah, ¿sí? ¿No lo dije antes? La fuerza de un Soul Reaper consiste en la combinación de Zanjutsu, Shumpo, Akuga, Kidmi y su Zanpakuthn. La primera fase fue el entrenamiento de un Soul Reaper común, fusionando las 4 técnicas de Soul Reaper con tus instintos. Luego, la segunda fase es desarrollar y utilizar naturalmente las habilidades de tu Zanpakuthn. ¿Desarrollar y usar las habilidades de mi Zanpakuthn? Byakuya Kuchiki miró dubitativamente a Aileen. Si recordaba correctamente, el tío Aileen había inculcado intencional o involuntariamente la idea de que las 4 técnicas de Soul Reaper eran superiores a Zanpakuthn en muchas ocasiones durante los agotadores 2 meses de entrenamiento. ¿Por qué estaba diciendo que entrenara las habilidades de su Zanpakuthn ahora? Sintiendo que la mirada de Byakuya Kuchiki hacia él carecía de respeto, Aileen le dio directamente una bofetada. ¿Qué pensamientos groseros estás pensando, mocoso? Como arma de un Soul Reaper, nacida del alma de Soul Reaper, la Zanpakuthn es igual a la otra mitad de Soul Reaper. Si las 4 técnicas de Soul Reaper representan la base de un Soul Reaper, entonces la Zanpakuthn representa los límites de Soul Reaper. ¿Límite inferior? ¿Límite superior?
murmuró Byakuya Kuchiki para sí mismo. Aunque era la primera vez que escuchaba estos dos términos, basándose en lo que dijo el tío Aileen, Byakuya Kuchiki comprendió rápidamente su significado. El llamado límite inferior debería ser la fuerza mínima que podría ejercer. Por el contrario, el límite superior era el poder más fuerte que podía ejercer. En otras palabras, las 4 técnicas de Soul Reaper le permitieron no tener debilidades, mientras que las habilidades de su Zanpakuth elevaron ciertos aspectos de su fuerza. Tío, estoy dispuesto a aceptar tu segunda fase de entrenamiento. ¿Qué está tramando el Capitán Kuchiki? Esta era la mayor duda que rondaba en la mente de la mayoría de los Soul Reapers durante los últimos 2 meses. Todos los días podían sentir la enorme presión espiritual de la Capitana Aileen desde la 6 División. Había una prohibición en todo el Seireitei que impedía a los capitanes utilizar sus Zanpakuth. Era un precedente que no se atrevían a olvidar. Sin embargo, la Capitana Aileen había liberado su Bankai en Seireitei durante más de 2 meses consecutivos sin ninguna reacción del Capitán Comandante Yamamoto. Esto dejó a todos muy desconcertados. ¿Qué fue lo que hizo que el Capitán Comandante Yamamoto hiciera la vista gorda ante el lanzamiento de la Zanpakuth por parte de Aileen? No sabían que la razón principal por la que el Capitán Comandante Yamamoto toleraba que Aileen liberara su Bankai en Seireitei era porque Jinrei Kuchiki y el Capitán Comandante Yamamoto tenían un acuerdo. En 3 meses, Aileen dejaría la Sociedad de Almas para ir al mundo humano. Para entonces, el Capitán Comandante Yamamoto podría usar las múltiples violaciones de la prohibición por parte de Aileen como base para despojarlo de su posición de capitán, desterrarlo de la Sociedad de Almas y reforzar su propio prestigio. La segunda razón, y más importante, fue que el propósito principal detrás del Capitán Comandante Yamamoto al prohibir a los capitanes liberar completamente sus Zanpakuth era prevenir daños masivos al Seireitei por el poder de su Bankai. Según sus observaciones durante este periodo, el Bankai de Aileen solo estalló con presión espiritual durante su liberación sin causar ningún daño a la Sociedad de Almas posteriormente. Por lo tanto, el Capitán Comandante Yamamoto aceptó la solicitud de Jinrei Kuchiki y toleró que Aileen liberara su Bankai en Seireitei durante 3 meses. Si el Bankai de Aileen pudiera infligir un daño terrible al Seireitei, el Capitán Comandante Yamamoto ya habría tomado medidas contra Aileen después de la primera vez que lo lanzó. Dentro de un Limited Blade Works, miles de Zanpakuth flotaban en el aire, rodeando a Aileen y Byakuya Kuchiki. Byakuya, me alegra mucho que hayas logrado completar la primera fase del entrenamiento en 3 meses y que también hayas desbloqueado la versión inicial de tu Zanpakuth durante este periodo. Si no hubieras logrado ninguno de estos puntos, no habría abierto la segunda fase del entrenamiento para ti. Antes de comenzar la segunda fase del entrenamiento, Byakuya, debes tener siempre presente esta frase. Mirando fijamente a Byakuya a los ojos, Aileen pronunció palabra por palabra. Byakuya, no importa cuáles sean las habilidades de tu Zanpakuth, siempre debes creer que no hay habilidades de Zanpakuth inútiles, solo portadores de Zanpakuth inútiles. Solo creyendo firmemente en esto puedes realmente sacar a relucir todo el potencial de tu Zanpakuth. Si un Soul Reaper ni siquiera cree en su propia Zanpakuth, ¿cómo puede excavar y desarrollar sus habilidades? Lo entiendo, tío. Byakuya Kuchiki memorizó las palabras de Aileen. Por las palabras anteriores de Aileen, Byakuya Kuchiki supo que su tío había preparado varias fases de entrenamiento para él. Sin embargo, solo después de completar el entrenamiento de la fase anterior a satisfacción del tío Aileen y cumplir con sus requisitos, el tío Aileen abriría la siguiente fase de entrenamiento para él. Al igual que ahora, aunque Byakuya ya había logrado la liberación inicial de su Zanpakuth hace unos días, fue solo hoy después de que el tío Aileen reconoció su dominio de las 4 técnicas Soul Reaper que comenzó la segunda fase del entrenamiento. Del mismo modo, si no completaba la liberación de su Zanpakuth antes de que finalizaran los 3 meses, también se perdería la segunda fase del entrenamiento. Entonces, comencemos la segunda fase, Byakuya. Esta fase implicará desarrollar y utilizar las habilidades de tu Zanpakuth. Libera tu Zanpakuth y muéstrame su poder. Byakuya Kuchiki sostuvo su Zanpakuth verticalmente frente a él. Tío Aileen, el nombre de mi Zanpakuth es Senbon Sakura. Su habilidad convierte la Zanpakuth en innumerables pétalos de Sakura con forma de cuchillas para herir al enemigo. Por favor, instrúyeme. Dispersaos, Senbon Sakura. Acompañando el cántico de liberación de Byakuya Kuchiki, su presión espiritual aumentó abruptamente en más de 3 veces.
Entonces, un resplandor de flor de cerezo inundó el Zanpakuun de Byakuya Kuchiki antes de transformarse en decenas de miles de pétalos de sakura con forma de cuchilla que se arremolinaron hacia Aileen bajo el control de Byakuya como una niebla matutina rosada. Frente a la franja de flores de cerezo que se acercaba, Aileen blandió su espada, enviando instantáneamente varios rayos de espada que dispersaron los pétalos. Por otro lado, quizás debido a que era la primera vez que liberaba su Zanpakuun, el control de Byakuya Kuchiki sobre Senbonzakura era deficiente. Después de que los rayos de la espada de Aileen dispersaran las decenas de miles de espadas, el control de Byakuya Kuchiki sobre ellas se debilitó hasta que desató su presión espiritual y giró la empuñadura para hacer que las espadas de Senbonzakura giraran alrededor de Aileen para otro asalto. Sin embargo, sin importar cómo Byakuya Kuchiki controló las innumerables espadas para formar una tormenta o surgir como inundaciones, Aileen las dispersó todas rápidamente. Las espadas dispersas no representaron ninguna amenaza para Aileen. Byakuya Kuchiki estalló con poder espiritual. De la empuñadura que tenía en la mano brotaron abundantes hojas de flor de cerezo que se unieron al ataque contra Aileen en medio de sus ataques. Cuando Byakuya Kuchiki agotó su poder espiritual, con las miles de espadas retirándose a la empuñadura del Zanpakuun y la liberación inicial de Senbonzakura terminando, todavía no había logrado que Aileen se moviera ni un centímetro. Esto supuso un duro golpe para la confianza de Byakuya Kuchiki. Sabía que, con el tío Aileen suprimiendo su fuerza para estar a la par con él, podría competir contra Aileen durante un tiempo confiando únicamente en las 4 técnicas de Soul Reaper. Sin embargo, después de liberar su Zanpakuun y utilizar únicamente sus habilidades, ni siquiera pudo hacer que Aileen se moviera un solo paso. Sus habilidades Zanpakuun eran demasiado débiles. Afortunadamente, antes de que este pensamiento pudiera formarse completamente en la mente de Byakuya, inmediatamente recordó la advertencia anterior del tío Aileen. Por lo tanto, Byakuya Kuchiki repitió rápidamente en su corazón. Las habilidades de Senbonzakura son las más fuertes. Mi incapacidad para mostrar todo el poder de Senbonzakura radica en mi uso y desarrollo inadecuados de él. Después de murmurar esto para sí mismo varias veces, Byakuya Kuchiki recuperó la calma antes de abrir los ojos para mirar nuevamente al tío Aileen. No está mal, Byakuya. Las habilidades de tu Zanpakuun son muy poderosas, sin embargo, antes tuviste algunos malentendidos sobre las habilidades de tu Zanpakuun. ¿Estás malinterpretando las habilidades de Senbonzakura? Al escuchar al tío Aileen elogiar el poder de su Zanpakuun, Byakuya Kuchiki se sintió encantado. La sensación anterior de que su Zanpakuun era débil se disipó instantáneamente. Esto era algo que no podía lograr ni siquiera después de recitar mentalmente las palabras iniciales del tío Aileen varias veces. De hecho, las palabras de Aileen hicieron que Byakuya Kuchiki realmente creyera que no había logrado utilizar completamente el potencial de su Zanpakuun. Si hubiera sido otra persona la que hubiera dicho esas palabras, Byakuya Kuchiki ya lo habría silenciado con su espada. Pero como fue el tío Aileen quien habló, Byakuya Kuchiki buscó sinceramente su guía. Por favor, enséñame, tío Aileen. Hace mucho tiempo, cuando fue gravemente herido por primera vez por el tío Aileen y fue testigo de cómo uno de los miles de Zanpakuun que el tío Aileen liberó para curarlo, una conjetura extremadamente audaz se había formado en el corazón de Byakuya Kuchiki. ¿Podría el tío Aileen liberar todos esos miles de Zanpakuun y obtener las habilidades de miles de Zanpakuun? Mientras que otros Soul Reaper solo podían poseer una única Zanpakuun, el tío Aileen ya era un hombre al mando de miles de ellas. En términos de comprender las habilidades de Zanpakuun, Byakuya no creía que hubiera nadie en este mundo que pudiera igualar al tío Aileen. Anteriormente, dijiste que la habilidad de Senbonzakura era transformar su espada en decenas de miles de pétalos de sakura con forma de espada. Sin embargo, durante nuestra batalla anterior, descubrí que, además de las hojas de pétalos iniciales transformadas a partir de la propia Zanpakuun, también hubo muchas más hojas que surgieron más tarde a través de la conversión de tu Reiryoku de la empuñadura. En otras palabras, la verdadera habilidad de Senbonzakura es convertir tu Reiryoku en pétalos de sakura del tamaño de una espada. Cuanto más fuerte sea tu Reiryoku, más espadas se pueden transformar a partir del Shika y de Senbonzakura. Byakuya Kuchiki sintió una repentina comprensión. En efecto. Después de liberar su Zanpakuun, había usado un movimiento como explosión Reiryoku que claramente le permitió sentir cómo su Reiryoku se transformaba en aún más espadas. Byakuya, tengo que decir que las habilidades de tu Zanpakuun son muy poderosas.
Sin embargo, tu Rei-Ryoku actual es demasiado débil, lo que obstaculiza severamente este formidable poder. El poder de Senbonzakura reside en los ataques y la defensa a través de una densidad de espadas similar al mar. Pero con tu actual Rei-Ryoku, incluso después de liberar a Senbonzakura, podrías alcanzar como máximo decenas de miles de espadas. Eso es completamente insuficiente para mostrar el verdadero poder de Senbonzakura. Después de escuchar las palabras de Aileen, Byakuya Kuchiki no pudo evitar soltar un suspiro. Levantó su Zanpakudo ante sus ojos. Lo siento, Senbonzakura. Con un maestro tan inútil como yo, no puedes florecer con tu resplandor. Pero créeme, me cultivaré diligentemente y me esforzaré para que tus pétalos cubran toda la sociedad de almas. Como si entendiera las palabras de Byakuya Kuchiki, el Zanpakudo en sus manos tembló levemente, como en respuesta a él. Después de conversar con Senbonzakura, Byakuya Kuchiki se inclinó hacia Aileen. Tío Aileen, incluso si solo puedo mostrar una parte del poder de Senbonzakura, no estoy dispuesto a fallarle al formidable nombre de Senbonzakura. Por favor enséñame. Levántate, Byakuya. Aileen ayudó a Byakuya Kuchiki a ponerse de pie. ¿Qué crees que estamos haciendo ahora? ¿No te estoy enseñando ya? Basándome en las habilidades de Senbonzakura, tengo dos armas aquí con capacidades similares. A continuación, lucharé contra ti usando estas dos armas. En cuanto a cuánto puedes aprender de mí, eso depende de ti. El resplandor azul se desvaneció. El Rei-Ryoku de Byakuya Kuchiki se había restaurado por completo. Byakuya Kuchiki ya se había acostumbrado a este vendaje capaz de restaurar por completo su condición. Con las habilidades actuales de Byakuya Kuchiki, condensar Reishi para atravesar el vacío no fue una tarea difícil en absoluto. Después de que las vendas del vacío se alejaran bailando, descendió lentamente al suelo. Entonces comencemos, Byakuya. Aileen extendió una mano. Entre las miles de Zanpakudo, una se transformó en un rayo de luz que salió disparado justo frente a Aileen. Aileen se sintió algo incómoda. Este tipo, no era porque Aileen había dicho que sus habilidades eran similares a las del Shikai de Senbonzakura y no quería darle ninguna cara. Afortunadamente, Byakuya no sabía que la Zanpakudo estaba enfadada con Aileen. Para ocultar su incomodidad, Aileen señaló a Byakuya con el dedo. Byakuya, antes de que peleemos, déjame presentarte la Zanpakudo que usaré contra ti. Dando unos pasos hacia adelante, Aileen agarró firmemente la empuñadura de la Zanpakudo. Acompañando el canto de Aileen, unos resplandores azules florecieron en el cuerpo de la Zanpakudo. Estos resplandores se extendieron desde la empuñadura hasta la punta de la hoja como venas, envolviendo la espada. La hoja entera adquirió un color cian, con venas negras que la atravesaban, haciendo que pareciera como si la espada estuviera formada a partir de innumerables fragmentos destrozados. Aileen sacó a Senkei y lo sostuvo horizontalmente frente a él. Las habilidades de Senkei son bastante similares a las de tu Senbonzakura. Sin embargo, tu Senbonzakura transforma a Rei-Ryoku en innumerables espadas del tamaño de Sakura. Como su nombre lo sugiere, Senkei fue creado a partir de 1000 piezas destrozadas. Solo puede dividirse en 1000 fragmentos. Pero Byakuya, no menosprecias a Senkei solo por la diferencia en números con Senbonzakura. No lo haré, tío Aileen. Byakuya Kuchiki sostiene su Zanpakudo verticalmente contra su pecho, nunca te subestimaría, tío. Dispersaos, Senbonzakura. La Zanpakudo de Byakuya Kuchiki se transformó en innumerables y delgadas espadas de color sakura, avanzando hacia Aileen bajo su control. No está mal, de hecho tomaste la iniciativa de atacar primero. Pero Byakuya, ¿lo olvidaste? Aunque Senkei solo puede dividirse en 1000 fragmentos, cada fragmento es 10 veces más grande que tus espadas Senbonzakura. En un instante, siguiendo las venas de su cuerpo, el Senkei que Aileen tenía en la mano se fracturó en 1000 pedazos. Estos fragmentos giraron alrededor de Aileen. Con un movimiento de la empuñadura en la mano de Aileen, los 1000 fragmentos de espada cayeron como tormentas furiosas, dispersando directamente las innumerables espadas de Sakura de Byakuya Kuchiki. Antes de alcanzar cantidades sustanciales, las diminutas espadas Senbonzakura representaban una pequeña amenaza en sus ataques. Por otro lado, los grandes fragmentos de Senkei tenían un enorme poder de penetración al volar a altas velocidades. Podían atravesar fácilmente el cuerpo de una persona. Después de destrozar Senbonzakura, estos fragmentos de espada mantuvieron su velocidad mientras se disparaban hacia Byakuya Kuchiki. Sin otra opción, Byakuya Kuchiki solo pudo utilizar Shunpo para evadir.
Habiendo evitado por poco ese ataque, Byakuya miró las profundas cavidades en el suelo y sintió que su corazón se sacudía. Si hubiera sido más lento al esquivar antes, probablemente habría necesitado curarse de nuevo. Antes de que Byakuya Kuchiki pudiera recuperar el sentido, aún más fragmentos de Senkei se precipitaron hacia él. Byakuya Kuchiki blandió la empuñadura de Senbonzakura, transformando grandes cantidades de presión espiritual en innumerables y delgadas espadas de color sakura para enfrentar los fragmentos entrantes de Senkei. Capas y capas de tormentas de espadas de Sakura fueron destrozadas por los fragmentos de Senkei. Pero bajo el control de Byakuya Kuchiki, estas innumerables espadas continuaron convergiendo como una sola para colisionar con los fragmentos de Senkei. Sin embargo, mientras Byakuya Kuchiki centraba su atención en los fragmentos de Senkei, la figura de Aileen ya se había acercado a él. Cuando Byakuya Kuchiki notó a Aileen, ya había levantado la empuñadura de Senkei en alto y la lanzó hacia Byakuya Kuchiki. En el instante en que Aileen cortó, los 1000 fragmentos de Senkei atravesaron rápidamente el recinto formado por las espadas Senbonzakura de Byakuya, reuniéndose nuevamente en la forma de espada completa mientras cortaban el cuerpo de Byakuya. Aileen se sacudió la sangre de Senkei y giró la cabeza hacia atrás, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas hacia arriba. Byakuya, esta es tu primera debilidad ahora. Cuando la hoja de tu Zanpakuzen se transforma en hojas, tu Senbonzakura pierde las capacidades de ataque y defensa cuerpo a cuerpo más básicas de una espada. Mientras estás manipulando a Senbonzakura para que ataque, tu propio cuerpo está prácticamente en un estado indefenso. ¿Es así? Entonces realmente debo agradecerle al tío Aileen por el recordatorio. Aunque había una herida de espada adicional en su cuerpo, Byakuya Kuchiki ni siquiera frunció el ceño. Había sufrido heridas similares incontables veces durante los últimos 2 meses. De todos modos, mientras aún tuviera fuerza para luchar, el tío no lo curaría. Y Byakuya no sentía que necesitara curación cuando aún tenía la capacidad de luchar. Ese era un privilegio que el vencedor podía disfrutar solo después de que la batalla terminara. El perdedor naturalmente haría que su alma entrara en el ciclo de la reencarnación para disfrutar del sueño eterno. Byakuya Kuchiki también entendió por qué el tío no se lo recordó directamente y en su lugar lo atacó primero antes de decírselo. Después de todo, lo que el tío Aileen se adhirió fue enseñar sin dolor tiene poco provecho, el dolor deja una impresión duradera. Luego, Byakuya Kuchiki comenzó a manipular las espadas Senbonzakura que volaron para volver a unirlas alrededor de la empuñadura, formando una nueva espada. Solo que la forma de espada condensada a partir de las innumerables hojas diminutas no era estable. Acompañando los blandimientos de Byakuya Kuchiki, todavía había hojas esparcidas por todas partes. Aileen tampoco siguió atacando, lo que permitió que Byakuya Kuchiki condensara los fragmentos de Senbonzakura en forma de espada. Este era un paso que Byakuya Kuchiki tenía que completar durante su entrenamiento. El Senbonzakura que Aileen creó contenía la experiencia de combate de aquel Byakuya más de 200 años después, almacenada en lo profundo de los recuerdos de Aileen. Después de Bankai, Byakuya tenía un movimiento que podía reunir una enorme cantidad de hojas alrededor de la forma de espada para fortalecer su poder de corte. Shikei. Akuteiken. Pero debido a la falta de control de Byakuya para condensar los 1000 millones de espadas de Senbonzakura en forma de espada después del Bankai, no pudo juntar todas las espadas liberadas de su Bankai en la espada en su mano. Solo pudo juntar las espadas restantes detrás de él para formar alas que aumentaron su velocidad de carga. Si Byakuya practicara este movimiento a partir de ahora, entonces el poder del Shikei Akuteiken de su Bankai, que no tenía alas, podría posiblemente aumentar varias veces en el futuro. Te he hecho esperar, tío Aileen. Después de quién sabe cuánto tiempo, Byakuya Kuchiki finalmente completó los medios para condensar de manera estable las espadas de Senbonzakura en forma de espada y una vez más invitó a Aileen a la batalla. Aileen miró la Zanpakuzen en las manos de Byakuya Kuchiki. La espada aún emanaba un brillo de flor de cerezo. Después de hablar, Aileen se colocó rápidamente frente a Byakuya, blandiendo a Senkei para atacar a Byakuya. Saltaron chispas cuando los sonidos entrechocantes de Senkei y Senbonzakura resonaron en la arena. Cada colisión hacía que salieran volando algunas espadas de color sakura entre las chispas. Esto se debió a que el control de Byakuya Kuchiki sobre la condensación de las espadas de Senbonzakura en forma de espada aún no era lo suficientemente hábil. Cada choque destrozaría una parte de las espadas de Senbonzakura.
Sin embargo, reunir decenas de miles de espadas en forma de espada evidentemente aumentó enormemente el poder de corte de Byakuya Kuchiki durante cada golpe. Al menos inicialmente en Shikai, Byakuya solo podía ser reprimido por Aileen, cuya fuerza estaba restringida. Después de volver a condensar las hojas liberadas de Senbonzakura en una forma de espada, ahora podía bloquear los ataques restringidos de Aileen. A medida que avanzaba la batalla, el control de Byakuya sobre la condensación de las hojas en forma de espada se fortalecía continuamente. Hacia el final, las hojas de Senbonzakura ya no serían destrozadas por Senkei durante las colisiones. Senkei y Senbonzakura chocaron una vez más. Las hojas de flor de cerezo de Senbonzakura presionaron contra el Senkei Cian cubierto de patrones de vetas azules. Aileen empuñaba su espada con una mano y la parte superior del cuerpo perfectamente erguida. Byakuya empuñaba su espada con ambas manos y la parte superior del cuerpo inclinada hacia adelante. Muy bien, Byakuya. Condensar las decenas de miles de hojas Shikai de Senbonzakura en una forma de espada aumenta tu poder de corte, lo que indica que tu control sobre las habilidades de Senbonzakura ha alcanzado un cierto nivel. Pero no olvides que el mayor poder de Senbonzakura aún reside en la innumerable cantidad de hojas. El movimiento que acabas de utilizar te tiene como principal ataque complementado por las habilidades de Senbonzakura. ¿Alguna vez has considerado que si te convirtieras en el complemento de las habilidades de Senbonzakura como ataque principal, cómo sería esa batalla? Aileen sonrió antes de que, sorprendentemente, los patrones de las venas que conectaban los fragmentos de la espada de Senkei se fracturaran de repente en la intersección con las espadas de Senbonzakura, haciendo que pareciera como si Senbonzakura hubiera cortado a Senkei. Sin embargo, este Senkei que fue cortado en dos secciones se recuperó rápidamente y recuperó su forma completa después de atravesar las espadas de Senbonzakura. Continuó atacando a Byakuya. Oye, no está mal Byakuya, ahora eres mucho más inteligente. Después de recuperarse nuevamente bajo los efectos de las vendas del vacío, Byakuya Kuchiki fue a buscar a Aileen para continuar con el entrenamiento para la segunda fase. Solo que esta vez, Byakuya evidentemente había aprendido un nuevo movimiento. Dispersaos, Senbonzakura. Acompañando el encantamiento de liberación de Byakuya, su Zanpakuzen se transformó en innumerables y delgadas espadas de color sakura que giraban a su alrededor. Bajo la manipulación de Byakuya, la mitad de las decenas de miles de diminutas hojas regresaron a la empuñadura, condensándose nuevamente en la forma de espada de su Zanpakuzen. La mitad restante de las hojas de Senbonzakura se lanzaron hacia Aileen como niebla bajo la dirección de Byakuya desde su mano izquierda. Enfrentándose a él, Aileen no enfrentó a Byakuya en combate cuerpo a cuerpo esta vez. En lugar de eso, dividió el Senkei en su mano en 1000 fragmentos de diferentes tamaños que bombardearon a Byakuya como lluvias torrenciales bajo su control. El combate cuerpo a cuerpo anterior fue principalmente para que Byakuya conociera las debilidades de Senbonzakura después del lanzamiento inicial, así como para que Byakuya completara los medios para volver a condensar el Senbonzakura liberado. Ahora era el momento de que Aileen le enseñara a Byakuya la forma correcta de utilizar Senbonzakura. Aileen permaneció inmóvil mientras los fragmentos de Senkei, bajo su voluntad, se convirtieron en rayas de sombras que atacaron a Byakuya Kuchiki. Era imposible para Byakuya Kuchiki esquivar por completo ataques tan intensos. En ese momento, solo podía usar Shunpo para alejarse mientras usaba la espada condensada de las espadas de Senbonzakura para dividir los fragmentos de Senkei entrantes. Por otro lado, usó su mano izquierda para controlar la otra mitad de las espadas de Senbonzakura para interceptar otros fragmentos de Senkei. Aún así, Byakuya no pudo defenderse por completo de todos los fragmentos de Senkei. Algunos de los fragmentos evitaron directamente su defensa y le dejaron cortes en el cuerpo. Era imposible bloquear completamente estos ataques con solo la espada en su mano y parte de las espadas de Senbonzakura. Entonces, después de correr alrededor de Aileen durante decenas de vueltas, Byakuya Kuchiki, después de observar y comprender el método de ataque de Aileen, también se quedó quieto inmediatamente. Introdujo presión espiritual en la empuñadura de Senbonzakura. Una gran cantidad de presión espiritual se convirtió en decenas de miles de espadas a través de la empuñadura de Senbonzakura. Entonces, Byakuya Kuchiki reunió estas espadas en un escudo esférico que lo rodeó y lo protegió firmemente. El poder de Senbonzakura aumenta con el número de espadas. El poder de 100.000 espadas Senbonzakura contra 500.000 espadas aumenta al menos 2 veces. Además, Senbonzakura tiene un rasgo extremadamente poderoso.
Cuando Byakuya Kuchiki usa ambas manos para controlarlo, la velocidad de las espadas se duplica. Cientos de miles de espadas de color sakura giraban alrededor de Byakuya Kuchiki, formando una esfera defensiva de más de 3 metros de diámetro. En términos de poder de ataque, las espadas de Senbonzakura eran de hecho inferiores a los fragmentos de Senkei. Sin embargo, cuando estos cientos de miles de espadas formaron un escudo giratorio a una velocidad extremadamente rápida, los fragmentos de Senkei no pudieron penetrarlo con el mismo nivel de presión espiritual. No está mal, así está mejor, dijo Aileen, viendo que Byakuya podía lidiar con los ataques de Senkei, por lo que no continuó. Los 1000 fragmentos de Senkei volaron lentamente de regreso al lado de Aileen y se recombinaron en una espada completa. Sin embargo, Byakuya, ¿cómo lidiarás con eso cuando haga esto? Ofensiva impecable, sin igual en el mundo. Bankai, espada demoníaca Senkei. Cuando la espada demoníaca gigante de cientos de metros de largo cayó del cielo, Byakuya Kuchiki quedó completamente estupefacto. Jajaja, es broma, no seas tan mezquino, Byakuya, dijo Aileen. Dentro del límite innato de Aileen, Byakuya Kuchiki se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, dándole la espalda a Aileen, ignorando por completo las disculpas de Aileen. Y Aileen también estaba pagando por su propio mal gusto. Habían acordado entrenar las habilidades de Shikai, pero de repente él utilizó Bankai para intimidar a Byakuya. Estaban jugando alegremente con espadas pequeñas, y entonces él sacó una espada enorme de 100 metros. ¿No estaba jugando limpio? Al ver que Byakuya estaba de mal humor incluso después de su persuasión, Aileen tuvo que sacar su carta del triunfo. Aileen tosió un par de veces, caminó seriamente hacia Byakuya y le dijo: Byakuya, realmente me has decepcionado. Una vez que se sacan las armas, se convierte en una batalla de vida o muerte. O por la gloria y las creencias de uno debe usar todos los medios disponibles para lograr la victoria. Entonces, cuando se enfrenta a los enemigos, mátalos de un solo golpe si es posible. Si eso no es posible, entonces, mientras se asegura la propia seguridad, se debe recopilar la mayor cantidad de información posible sobre las habilidades del enemigo y responder en consecuencia. Al comienzo de nuestra pelea, lo hiciste bien, probando la velocidad de ataque y el poder de los fragmentos de Senkei a igual presión espiritual, y se te ocurrió la idea de girar las espadas en Bonzakura a tu alrededor para contrarrestar los ataques de Senkei. Pero la información que reunías sobre mí era insuficiente. No tenías idea de que yo podía hacer Bankai Senkei con la misma presión espiritual, lo que te llevaría casi a la muerte. ¿No habíamos acordado antes que no usaría una presión espiritual que excediera la tuya cuando peleara contigo, incluso para las 4 técnicas avanzadas de un Shinigami? Las limitaré a niveles iguales a los tuyos. Dime, cuando hice Bankai hace un momento, ¿excedí tu presión espiritual? Después de desbloquear su verdadero Zanpakuun Unlimited Blade Works, usar otros Zanpakuun solo tomó una décima parte del gasto de presión espiritual habitual de Aileen. Así fue como Aileen pudo hacer Bankai Senkei al mismo nivel de presión que Byakuya Kuchiki. Debes recordar la lección de hoy, de lo contrario, cuando te encuentres nuevamente con oponentes similares, podrías morir de verdad. Byakuya Kuchiki soltó un resoplido frío, pero también sabía que, según las palabras del tío Aileen, no había roto su promesa anterior. Replicó directamente. Tu presión espiritual antes del Bankai no superó la mía, pero después del Bankai definitivamente la superó. Al escuchar las palabras de Byakuya Kuchiki, Aileen inmediatamente le dio un golpe en la cabeza. ¿Eres un idiota, Byakuya? ¿Olvidaste que mi Bankai es este mismo espacio? Si lo que dijiste es verdad, que después de hacer Bankai puedo desbloquear aún más los poderes de mis Zanpakuun para aumentar continuamente mi presión espiritual, ¿cuán alta sería mi presión con tantas Zanpakuun completamente liberadas? Byakuya Kuchiki, agarrándose la cabeza, también recobró el sentido. De hecho, si cada Zanpakuun Bankai pudiera brindarle a Aileen un aumento de presión espiritual de 5 a 10 veces, probablemente nadie en el mundo entero tendría una presión espiritual comparada con Aileen. Según el lema de Aileen, la batalla de un Shinigami es una batalla de presión espiritual, Aileen igual invencible. Eso era claramente imposible. Está bien, no te enojes más, Byakuya. ¿No dije que tengo 2 Zanpakuuns con habilidades similares a Senbonzakura? Acabas de presenciar a Senkei, que solo puede dividir su espada en 1000 fragmentos. A continuación, ¿quieres ver qué tan fuertes pueden llegar a ser las habilidades de Senbonzakura si tu presión espiritual es lo suficientemente alta? Byakuya Kuchiki estaba en conflicto.
No solo quería perdonar a Aileen, sino que también quería ver la otra Zanpakuto de Aileen similar a Senbonzakura. Especialmente cuando el tío dijo lo poderoso que Senbonzakura podría llegar a ser con suficiente presión espiritual. Fuiste tú quien me rogaste que lo viera, no que yo quisiera verlo por mí mismo. Al final, la curiosidad superó la ira de Byakuya. Se puso de pie y caminó al lado de Aileen. Jeje, no puedo entenderte bien. Al ver a Byakuya así, Aileen solo sonrió. Bankai, liberación de la memoria. Osmanthus de la espada dorada. Ese día, los ojos de Byakuya se llenaron del ilimitado Osmanthus dorado. Temprano en la tranquila Seireitei, la paz fue repentinamente despertada por un estallido de alarma. Sin embargo, a partir de esta alarma, todos también supieron que no era una alarma de emergencia, era solo una convocatoria para convocar a los capitanes de los 13 escuadrones de protección a una reunión. En el clan Kuchiki, cuando oyeron esta alarma, el cuerpo de Jinrei se estremeció levemente. Este día finalmente había llegado. Después de salir de la habitación, Jinrei Kuchiki vio de un vistazo a su hija menor y a su yerno esperando afuera de la puerta. Aileen y Haruko Kuchiki se inclinaron respetuosamente ante Jinrei. Suegro, gracias por su tolerancia y adaptación a su yerno a lo largo de los años. Habiendo vivido juntos durante 5 años, el clan Kuchiki era el hogar más familiar para Aileen, aparte del cuartel de la 2 División. Además, la tolerancia de Jinrei, la gentileza de Haruko e incluso la admiración de Byakuya Kuchiki hicieron que Aileen sintiera el calor de la familia. Especialmente de Jinrei Kuchiki. Cuando Jinrei originalmente seleccionó un marido para Haruko, fue para encontrar a alguien que pudiera apoyar al clan Kuchiki después de su muerte. Sin embargo, Aileen finalmente fue en contra de sus deseos y decidió acompañar a Haruko al mundo humano. Y Jinrei, también eligió a su hija sobre el clan, permitiendo que Aileen y Haruko fueran al mundo humano para curarse. Uno podría imaginar que después de que Aileen se fue, para no dejar que los ancianos del clan Kuchiki chismearan sobre Aileen y Haruko, Jinrei Kuchiki tuvo que asumir nuevamente el cargo de jefe del clan Kuchiki y capitán de la 6ª división. Para Jinrei, que estaba en su lecho de muerte, esto solo podía hacer que su muerte llegara aún más pronto. Pero aún así, no le dijo nada a Aileen y Haruko. Haruko, quédate en casa y acompaña más a Byakuya. Esta vez yo acompañaré a Aileen a la reunión de capitanes, dijo Jinrei. Sí, padre. Te deseo seguridad, padre. Después de inclinarse nuevamente ante Jinrei, Haruko regresó a casa para acompañar a Byakuya por un tiempo más. Tal vez a partir de hoy, esta sería la última vez que podría estar con su familia. Siguiendo a Jinrei, Aileen notó por primera vez que había un indicio de tropiezo en los pasos de Jinrei. Dejando escapar un suspiro, Aileen solo pudo consolarse a sí mismo en su corazón. Con él uniéndose al clan Kuchiki, al menos Haruko podría vivir y Byakuya también estaba creciendo más rápido que en sus recuerdos bajo su guía. Al menos, el suegro no tuvo que soportar el dolor de perder a su hijo 2 veces. Al menos solo iba al mundo humano y aún no estaba muerto. Durante los últimos 3 meses, la gente del Seireitei debe haber podido estimar su fuerza. Por lo tanto, incluso si no estuviera en la sociedad de almas, si otros nobles querían actuar contra el clan Kuchiki, tendrían que considerar si podrían resistir su represalia. En medio de los pensamientos caóticos de Aileen, Jinrei Kuchiki y Aileen llegaron a la 1 división y entraron a la sala de reuniones. Al ver al capitán retirado de la 6 división entrar, los demás capitanes mostraron expresiones de sorpresa. Parecía que la reunión de capitanes de hoy tenía algo que ver con la 6 división. Después de que llegaron todos los capitanes, el capitán comandante Yamamoto golpeó el suelo con su bastón. Capitán de la 6. División, Aileen Kuchiki. Al escuchar al capitán comandante Yamamoto llamarlo, Aileen salió de las filas y se paró en el centro de la sala de reuniones. Capitana Aileen, ¿sabe que para mantener la estabilidad del Seireitei, he promulgado varias prohibiciones? Una de ellas es la prohibición de que los capitanes liberen sus Zanpakuto en el Seireitei. Entonces dime, ¿qué has estado haciendo en el clan Kuchiki estos últimos 3 meses? Capitán comandante, debido a que las habilidades de mi Bankai tienen cierto efecto auxiliar para el entrenamiento, he estado enseñándole a mi sobrino Byakuya Kuchiki estos últimos 3 meses. ¿Se liberó el entrenamiento con Bankai? El capitán comandante Yamamoto miró a Aileen con sorpresa. ¿Este tipo, fue abandonado por el clan Kuchiki? Debido a que las habilidades de su Bankai eran efectivas para ayudar en el entrenamiento, Jinrei Kuchiki le pidió que ayudara a Byakuya Kuchiki a cultivar su fuerza.
Luego, cuando Byakuya se volviera lo suficientemente fuerte, echarían a Aileen a un lado y dejarían paso a Byakuya. El capitán comandante Yamamoto imaginó en su mente algunas de las inmundicias de los nobles. Aunque conocía a Jinrei desde hacía cientos de años, Henriksai Shigekuni Yamamoto también conocía muy bien la naturaleza de los nobles. Sin embargo, en los más de 1000 años que el capitán comandante Yamamoto conocía los secretos del Rey de las Almas, nunca había hecho un movimiento contra esos nobles, incluso cuando todavía era un asesino. Ahora que se había transformado de asesino a protector como capitán comandante, naturalmente tampoco haría un movimiento contra los nobles. Porque esa era la voluntad del Rey de las Almas. Traicionado por las 5 grandes familias nobles, con sus 4 extremidades cortadas, ojos arrancados y corazón extraído por el clan, más tiras de carne cortadas para debilitarlo. Con el poder del Rey de las Almas, podría haberse revelado y borrado las 5 grandes familias nobles y toda la existencia en cualquier momento. Pero ante tal mutilación, el Rey de las Almas no opuso resistencia alguna, por lo que todos sabían que todo esto era voluntad del propio Rey de las Almas. La sociedad de almas se fundó sobre el pecado. Los nobles eran la mayor fuente de pecado en la sociedad de almas. Fue cuando Henriksai Shigekuni Yamamoto formó el Gotei 13 y masacró a casi toda la sociedad de almas antes de que lograra contener la propagación de los pecados de los nobles en Seireitei bajo el nombre de protección. Sin embargo, Henriksai Shigekuni Yamamoto también sintió que, dado que el Rey de las Almas no se resistió, debió haber visto algún tipo de futuro y haber elegido dejar que esas personas empujaran al mundo hacia ese futuro. Es bueno que lo hayas admitido. Criminal Aileen, violaste la prohibición del Seireitei sobre que los capitanes liberen sus Zanpakuto en el Seireitei y persististe obstinadamente a pesar de la disuasión repetida del señor del clan Kuchiki, cometiendo un crimen a sabiendas. Por la presente, en mi calidad de capitán comandante de los 13 escuadrones de protección, le despojo de su cargo de capitán de la 6ª división. ¿Acepta la decisión? Las palabras del capitán comandante Yamamoto sorprendieron a todos los capitanes presentes. Oh Dios mío, esto es realmente. Shunsui Kimuraku se puso ligeramente el sombrero de paja, mirando al viejo Yama y al viejo Kuchiki con el rabillo del ojo, sin dar su opinión. El rostro sonriente de Retsuo Nohana se crispó levemente, sus manos estaban envueltas bajo sus anchas mangas y apretadas con fuerza. Ella había querido probar su fuerza después de estos años de cultivo y ver si había alcanzado el nivel en el que ese hombre de hace muchos años se sorprendería gratamente en lugar de reducir inconscientemente su fuerza para igualar la de ella. En cuanto a los demás capitanes, también estaban sorprendidos. Uno tenía que saber que los capitanes del Gotei 13 ya estaban en la cima del Seireitei. Desde la fundación del Gotei 13, solo se revocaba el cargo a los capitanes que morían en combate o se retiraban. Nunca había habido un capitán que fuera despedido directamente. Sin embargo, hoy Aileen se convertiría en el primer capitán en ser despedido. En cierto sentido, también era clavar a Aileen en el pilar de la vergüenza para los capitanes. Con la poderosa fuerza de Aileen, ¿estaría dispuesto a que le quitaran su estatus y posición? Pensando en esto, varios capitanes ya habían puesto sus manos sobre las Zanpakuns en sus cinturas. Si Aileen se resistía, liberarían sus Zanpakuns en el primer momento. De lo contrario, basándose en la presión espiritual que habían sentido del capitán Aileen estos últimos días, me temo que no muchos de los capitanes presentes podrían luchar contra Aileen. Sin embargo, más allá de sus expectativas, ante el veredicto del capitán comandante Yamamoto, Aileen no se opuso. Capitán comandante, aceptar el castigo por violar las prohibiciones es lo correcto. Es más, ya me ha dado 3 meses para corregirme. Acepto plenamente el castigo que me ha dado. Bien, al escuchar a Aileen decir esas palabras, todos supieron que esto era solo una actuación. Una obra que comenzó a dirigir hace 3 meses. Era solo que no sabían qué roles habían asumido Yamamoto, Jinrei Kuchiki y Aileen en este asunto. La única persona en la habitación que probablemente conocía las intenciones de Aileen era el capitán de la 2ª división, Yoruichi Shimin. Este tipo es bastante recto. Después de que Aileen reconoció el veredicto del capitán comandante Yamamoto, la reunión de capitanes pronto llegó a su fin. Luego, bajo el testimonio de los otros capitanes, Aileen se quitó el aori de capitán y Jinrei Kuchiki retomó su posición como capitán de la 6 división. Padre, Byakuya, cuídense. En las puertas del clan Kuchiki, Haruko Kuchiki abrazó a Jinrei Kuchiki y Byakuya Kuchiki antes de secarse las lágrimas de las esquinas de los ojos y regresar al lado de Aileen.
Byakuya, recuerda que si el clan Kuchiki o la 6 división se encuentran con algo demasiado difícil de resolver en el futuro, ven a buscarnos al mundo humano a través del Senkaimon del clan Kuchiki. No intentes superarlo solo. Suegro, cuando estés libre, ven al mundo humano más seguido para visitar a Haruko. Cuando este pequeño Byakuya pueda valerse por sí mismo, suegro debería venir a vivir con nosotros al mundo humano. Las palabras de Aileen conmovieron un poco a Jinrei, pero pronto negó con la cabeza. Hablaremos de esto en el futuro. Jinrei sintió que su límite de tiempo probablemente se encontraría dentro de los próximos 10 años. Durante los 3 meses que estuvo bajo la guía de Aileen, la fuerza de Byakuya había crecido enormemente. Ahora tenía el poder para servir como vicecapitán de la 6 división. Sin embargo, para que Byakuya completara su entrenamiento de banca y heredara su puesto como capitán de la 6 división, necesitaba al menos 10 años más. Eso significaba que Jinrei casi con certeza no viviría para ver ese día. No te preocupes. Cuando llegue mi momento, le diré al capitán Shimin que te pase un mensaje para que vengas a darle una mano a Byakuya. Aileen no quería hablar de vida o muerte con Jinrei ahora y entristecer aún más a Haruko. Al ver que el cielo se oscurecía, se despidió de Jinrei y Byakuya. El tiempo se acaba, así que nos iremos ahora, suegro, Byakuya. Oh. Capitán Shimin, tercer asiento Urahara, ¿llegaste tan temprano? Cuando Aileen llevó a Haruko a la base subterránea de Kisuke Urahara con Shunpo, inmediatamente sintió la presión espiritual de los dos. Jajaja, después de verte aceptar el veredicto del viejo llama en la reunión de capitanes sin ninguna queja, supe que estabas ansioso. Tan pronto como salimos de la 1 división, fui a sacar a este tipo de su cama. Shimin Yoruichi señaló a Kisuke Urahara mientras hablaba. Aileen siguió su mano y casi saltó del susto. Ese cabello despeinado, esas ojeras oscuras de panda, todo su cuerpo emanando un aura decadente, ¿ese era Kisuke Urahara? Ah, para poder hacerles grandes higais a la señorita Kuchiki y al capitán Aileen, apenas he dormido bien estos últimos 2 meses. Urahara bostezó perezosamente. Ah, ¿sí? Aileen estaba desconcertada. Urahara, tercer oficial, ¿se necesita tanto tiempo para hacer un higai? Además, ya no soy el capitán de la 6ª división. Llámame por mi nombre. Si Aileen recordaba correctamente, cuando los Arrancars de Gote y 13 y Hueco Mundo lucharon en su memoria, los Shinigamis liderados por el capitán de la 10ª división Sir Mitsugaya parecían estar usando directamente higais en el mundo humano. Podría ser que la tecnología de producción de higai haya logrado avances revolucionarios en los últimos 200 años, permitiendo que higais diseñados para Shinigamis se produzcan inmediatamente cuando sea necesario. No, si son solo higais comunes, puedo producirlos en masa aquí. Al escuchar a Aileen dudar de sus habilidades, Kisuke Urahara replicó reflexivamente. Sin embargo, ese tipo de higais solo pueden ser utilizados por Shinigamis estacionados en el mundo humano por un período de tiempo. Los higais preparados para el señor Aileen y la señorita Kuchiki están destinados a residir permanentemente en el mundo humano. Por lo tanto, estos dos higais necesitan ser 100% compatibles con sus almas. De esta manera, ustedes dos pueden vivir directamente toda una vida en el mundo humano sin necesidad de reemplazos de higais. Vengan, déjenme llevarlos a ver sus nuevos cuerpos. Después de hablar, Urahara llevó a los 3 ante 2 pilares de piedra. Después de introducir algo de reiatsu en el costado, se formó un portal azul giratorio entre los pilares. Aileen se sorprendió. No era la primera vez que veía un Senkaimon. Había usado el Senkaimon personal del clan Kuchiki varias veces. Sin embargo, el Senkaimon que Aileen tenía ante sí era claramente diferente de los Senkaimons utilizados por el Gote y 13 y el clan Kuchiki. Urahara, tu Senkaimon parece diferente a lo que he visto. ¿Estás seguro de que esta cosa es segura? Oh. Entonces hasta la capitana Aileen se dio cuenta, ¿eh? Urahara fingió sorpresa. Aunque Aileen le había dicho que no se dirigiera a él como capitán, Urahara no parecía haberlo escuchado y siguió llamándolo capitán Aileen. El Senkaimon usado por el Gote y 13 fue dejado en la Sociedad de Almas y el mundo humano por el Rey de las Almas desde el Génesis como un túnel de acceso seguro que conectaba ambos mundos. Mi Senkaimon aquí fue creado después de analizar la garganta usada por los Oyous. Comparado con el Senkaimon del Gote y 13, el riesgo es de hecho ligeramente mayor. Al ver la distancia indicada entre el pulgar y el índice de Urahara, Aileen se burló internamente. Pensar que este tipo, Urahara, entendió Finger Type Universe.
Sin embargo, para nosotros ese riesgo es probablemente menor que el de un Shinigami común enfrentándose a un Youo de bajo nivel. De hecho, con la fuerza de Aileen, Yoruichi y Urahara, incluso si algo saliera mal con los Senkaimon y cayeran en Hueco Mundo, aún podrían luchar con fuerza para salir. La garganta utilizada por los Oyous al ingresar al mundo humano o sociedad de almas es una especie de uso instintivo de las habilidades espaciales por parte de los Oyous. Kisuke Urahara fue capaz de analizar el poder espacial dentro de la garganta y creó al Senkaimon, verdaderamente merecedor de ser el Shinigami más inteligente. Como el Senkaimon creado por Kisuke Urahara pertenecía al contrabando, no había garantías de seguridad. Era muy probable que se encontrara con tormentas espaciales o distorsiones temporales como el Kumtotsu al pasar por el túnel espacial. Sin embargo, aunque esas cosas representaban peligros para los Shinigami comunes y corrientes, para el grupo de Aileen eran cosas que podían descartarse casualmente con un movimiento de la mano. Vamos todos. Después de todo, algo como un Higai solo puede existir en el mundo real. La sociedad de almas es simplemente un lugar de residencia para almas, los Higais no pueden existir allí. Milímetros, vámonos. Aileen asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Después de hablar, Aileen deslizó su brazo alrededor de la cintura de Haruko Kuchiki y la cargó mientras seguía a Kisuke Urahara hacia el Senkaimon. Al entrar en el Senkaimon, Aileen sintió que el espacio bajo sus pies cedía y su corazón se agitaba. Las partículas espirituales bajo sus pies se condensaron, estabilizando su cuerpo y continuando detrás de Kisuke Urahara. Oh, Dios, lo siento mucho, Capitán Aileen. Me olvidé de decirle antes que, debido a las limitaciones de tiempo, no he terminado de colocar el pasaje espacial aquí, solo pude usar partículas espirituales para pavimentar un camino. Sin embargo, cuando Kisuke Urahara se giró después de decir esas palabras, descubrió que, contrario a lo que imaginaba, donde Aileen habría caído debajo de él, la posición de Aileen era en realidad más alta que la suya. ¿Qué tipo tan cauteloso? Kisuke Urahara estaba ligeramente sorprendido por dentro. Uno tenía que saber que Urahara había dejado intencionalmente sin terminar el pasaje de este Senkaimon. Por un lado, estaba tratando de hacerle una broma a Aileen. También estaba destinado a ser otra prueba para Aileen. Al entrar en este Senkaimon, debido a que no había un pasaje espacial estable bajo sus pies, las personas caían hasta que se daban cuenta de que debían condensar partículas espirituales debajo de ellos para formar un punto de apoyo, luego podían avanzar de manera constante hacia la salida. Kisuke Urahara lo sabía bien, por lo que inmediatamente condensó partículas espirituales bajo sus pies para pararse justo después de entrar en la garganta. Sin embargo, la posición actual de Aileen en el pasaje espacial era más alta que la suya, lo que demostraba que Aileen poseía instintos excepcionales para responder a situaciones inesperadas o que había hecho preparativos para lidiar con todo tipo de circunstancias desde el principio. ¿Qué tipo más problemático? Aunque su evaluación de Aileen ya era bastante alta, después de esta prueba de entrar en el Senkaimon, el peso de Aileen en el corazón de Kisuke Urahara se hizo aún más pesado. Está bien, ya sea que haya un pasaje espacial o no, no hay diferencia para mí. Aileen cargando a Haruko no reaccionó mucho al ataque furtivo de Kisuke Urahara. Antes de que Haruko entrara en el Higai y se convirtiera en una verdadera persona, Aileen no tenía intención de hacerle nada a Kisuke Urahara. La salud de Haruko era su máxima prioridad. Las tres personas movieron rápidamente, y sin encontrar incidentes inesperados a mitad de camino, cruzaron el espacio entre los dos Senkaimons en solo unas pocas docenas de segundos y cargaron desde el otro extremo que emanaba un resplandor blanco. ¿Dónde está este lugar? Inmediatamente después de salir del Senkaimon, Aileen supo de inmediato que habían llegado al mundo real. Sin embargo, lo que sorprendió a Aileen fue que el diseño de este lugar era extremadamente similar a la base subterránea de Kisuke Urahara en la Sociedad de Almas. Era mayormente espacioso, aparentemente como un área de entrenamiento. Aileen miró hacia arriba. Cielos azules, nubes blancas, el sol naciente, la artesanía de este esquí canopy probablemente solo Smusuke Aizen del vicecapitán de la 5ª división podría compararse con Kisuke Urahara. Haruko, este es el mundo real. Sin embargo, esta debería ser la base secreta de Kisuke Urahara en el mundo real. Nuestros Higais deberían estar aquí. Oh, Dios mío, siento que la capitana Aileen me resulta bastante familiar. No estoy segura de si aún tengo algún secreto para ella. Ante el sondeo verbal de Kisuke Urahara una vez más, Aileen se limitó a sonreír sin dar una respuesta directa.
Siguiendo a Kisuke Urahara, después de un rato, las pocas personas subieron unas escaleras y entraron en una pequeña cabaña de madera sobre el suelo. Sobre la cama de la habitación se encontraban dos Higais que parecían muñecos de tamaño natural. Capitana Aileen, señorita Kuchiki, aquí están los Higais que produje para ustedes dos durante los últimos 3 meses. El de la izquierda es el Higai de la capitana Aileen, mientras que el de la derecha es el Higai de la señorita Kuchiki. Una vez que vuestras almas entren en los Higais, estos se modificarán para fusionarse completamente con vuestras almas. Solo tenéis que tumbaros sobre ellos. Aunque Haruko estaba a solo un paso de poseer un cuerpo que pudiera curar por completo los síntomas del deterioro de su alma, no entró de inmediato al Higai y en su lugar miró a Aileen. Haruko no era estúpida. Aunque estaba muy agradecida con la capitana Yoruichi y el tercer asiento Urahara por tratarla mientras Aileen estuvo fuera durante ese medio año, por las conversaciones ocasionales de Aileen y Yoruichi después de que Aileen regresó, Haruko entendió que Aileen debió haber pagado algún precio para que la capitana Yoruichi y el tercer asiento Urahara trataran su enfermedad. Espera un momento, Haruko. Ante las miradas de Haruko y Urahara, unas ondas que semejaban la superficie del agua emanaron del espacio que se extendía ante Aileen. La empuñadura de una Zanpakuto salió volando de entre las ondas y quedó atrapada en la mano de Aileen. Bankai 5 visiones omnipotentes. En un instante, el Zanpakuto en la mano de Aileen se transformó en una gema con forma de ojo que se adhirió a la frente de Aileen, aparentemente dándole a Aileen un tercer ojo. Esta arma fue creada por Aileen basándose en las habilidades para manipular los 5 sentidos de la Zanpakuto Kyoka Suigetsu de Sosuke Aizen. Su prototipo fue el Teigu de cierta obra maestra curativa del anime Akame ga Kill. Después de ser reforjado por Aileen en un Zanpakuto, su Shikai observador le permitió manejar uno de 5 tipos de habilidades. Perspicacia, clarividencia, visión de rayos X, visión del futuro y visión fantasma. Su Bankai 5 miradas omnipotentes permitió entonces un control completo sobre las 5 habilidades visuales. Aunque Aileen sentía que, en las circunstancias actuales, era poco probable que Kisuke Urahara hubiera manipulado sus Higais, naturalmente Aileen no escatimaría en hacer sus propias comprobaciones. No confiaría su vida y la de Haruko únicamente a la buena voluntad de Urahara. Para investigar más a fondo, Aileen activó directamente el Bankai de esta Zanpakuto, desatando Insight, X-Ray Vision y Future Sight a sus máximos efectos. Al ver los débiles brillos dentro de las pupilas de Aileen, Kisuke Urahara comprendió que Aileen estaba usando sus habilidades de Zanpakuto para inspeccionar a los Higais. Afortunadamente, después de ver lo cauteloso que fue Aileen al atravesar al Senkaimon antes, los 2 Higais que Kisuke Urahara eliminó quedaron completamente intactos. La mirada de Aileen recorrió a los 2 Higais varias veces antes de descubrir que Kisuke Urahara no había dejado ninguna contingencia. Solo entonces asintió con la cabeza hacia Haruko. Haruko, entraré primero para probarlo. Si no hay problemas, puedes entrar al Higai después, dijo Aileen. Aunque había usado Omnipotent Five Sights y no había descubierto ningún problema con los 2 Higais, Aileen todavía quería ir a lo seguro y probarlo primero antes de dejar que Haruko lo usara. La Zanpakuto Benihime de Kisuke Urahara fue una de las primeras Zanpakuto de clase capitán que Aileen había creado. De Benihime, Aileen había absorbido más de 200 años de la futura experiencia de batalla de Kisuke Urahara. Aunque esto no hizo a Aileen tan inteligente como Kisuke Urahara, le permitió a Aileen comprender las tácticas de batalla de Urahara hasta cierto punto. Incluso si Urahara había dejado sellos en el Higai que podrían escapar a la atención de Aizen, con más de 200 años de experiencia que el Urahara actual, Aileen confiaba en que podría romperlos usando Kido. Cuando el alma de Aileen entró en el Higai de la izquierda, el Higai con forma de muñeca rápidamente tomó la apariencia de Aileen. La bufanda roja con flores de anémona, 2 horquillas para el cabello que dibujaban las estrellas, su ropa cambió a un elegante changpao entretejido en negro y rojo vino. Aileen abrió los ojos y se levantó de la cama, moviendo las manos y los pies. En comparación con mi estado de Shinigami, mi fuerza, velocidad y defensa se han debilitado al extremo, al nivel de un humano común y corriente. Mi velocidad de reacción a los estímulos externos también se ha visto afectada, pero mi presión espiritual no ha disminuido en absoluto. Si tengo que pelear en este Higai, entonces Kido es el menos afectado mientras que Zanjutsu, Shunpo y Akuda son casi inútiles, al menos no hay señales de manipulación en el Higai. En ese momento, Aileen le asintió a Haruko Kuchiki. Está bien, está bien. Puedes entrar ahora, Haruko. Milímetros.
A los 3 segundos de que Haruko entrara al Hirai, este había adoptado la apariencia de Haruko Kuchiki. ¿Cómo te sientes? Al ver a Haruko abrir los ojos, Aileen rápidamente la ayudó a levantarse de la cama y le preguntó preocupada. Aunque todavía me siento un poco débil, es como después de sentarme a descansar cuando estoy cansada y mis fuerzas se van recuperando poco a poco. Me siento mucho más relajada, describió Haruko sus sentimientos. Por supuesto que es así. Kisuke Urahara entrecerró los ojos y sonrió. Señorita Kuchiki, a partir de ahora usted es una verdadera humana. La debilidad de su alma será alimentada continuamente por su cuerpo hasta que su alma se recupere por completo y usted se convierta en una humana normal. Milímetros, gracias Urahara. Aileen le sonrió a Urahara y dijo. Ahora que la condición de Haruko se había resuelto, el nudo en el corazón de Aileen finalmente se relajó. No diré nada más. Si hay algo en lo que necesites mi ayuda en el futuro, solo dilo. Ah, cierto, Urahara. Ya que a partir de ahora viviremos en el mundo humano, no hay necesidad de andar con ceremonias. ¿Puedes prestarme algo del dinero que circula en esta era? Al final, Urahara no pudo soportar las suaves y duras súplicas de Aileen, y solo pudo prestarle a Aileen varias habitaciones y la base subterránea de aquí. Luego se fue apresuradamente a través del Senkaimon de regreso a la Sociedad de Almas. Si se quedaba más tiempo, le preocupaba perder sus otros bienes en el mundo humano. Haruko, a partir de ahora, este es nuestro hogar, dijo Aileen después de que Kisuke se fuera. Pasó un tiempo limpiando las pocas habitaciones antes de salir lentamente con Haruko. Mira Haruko, aquí, aquí y aquí. Estoy pensando en cercarlos con muros y hacer un patio. Aquí, pienso cavar un pequeño estanque y construir un pabellón encima, aquí, plantaré algunos cerezos. Mientras caminaban, Aileen le describió a Haruko sus planes para transformar estas habitaciones en un hermoso hogar. Solo cuando vio que Haruko estaba algo cansada, Aileen la llevó de regreso a la habitación para que descansara en la cama. Aunque Haruko ahora tenía un cuerpo físico que podía restaurar lentamente su alma, después de todo, Aileen había reprimido su alma durante 5 años. Su recuperación no ocurriría tan rápidamente en poco tiempo. Después de que Haruko se durmió, Aileen salió del dormitorio y colocó una barrera defensiva Kido alrededor de la casa llamada Puerta del Espejo antes de comenzar a explorar los alrededores. Kisuke Urahara había elegido esta base en el mundo humano en un área remota y escasamente poblada, principalmente por su conveniencia para realizar experimentos e investigaciones. En la Sociedad de Almas, Haruko era una joven señorita de uno de los 5 grandes clanes nobles, el clan Kuchiki, que vivía en la riqueza y comía los mejores manjares, con gente que la atendía para todas sus necesidades. Ahora en el mundo humano sin el respaldo de los Kuchikis, Aileen tuvo que trabajar duro para su supervivencia. Entonces tuvo que primero intercambiar los bienes que dejó Kisuke Urahara por comida que pudieran comer, y luego pensar en formas de ganar dinero. Si hubiera alejado a Haruko de la Sociedad de Almas solo para dejarla sufrir, Aileen nunca se lo perdonaría. Bakudo número 55. Gorrión que impide la persecución. Mientras Aileen cantaba, un anillo de presión espiritual emanó de él. Muy rápidamente, las circunstancias que se dieron en un radio de unas pocas docenas de li a su alrededor se reflejaron en la mente de Aileen. Quizás debido a las guerras, la densidad de población del mundo humano no era alta durante este periodo. En un radio de 20 kilómetros de Aileen, solo había 2 aldeas con más de 100 habitantes. El resto de los habitantes dispersos no superaban los 2000. Suspiro, guerras interminables, la economía y la tecnología no pueden desarrollarse. ¿Cuál de esos líderes caudillos puede comparar sus vidas con las del clan Kuchiki durante esta era? No puedo administrar otros lugares, pero para que Haruko pueda vivir cómodamente, tengo que asegurarme de que los aldeanos cercanos no sufran guerras. Por ahora, debería ponerme en contacto con estas personas primero y ver si están interesadas en emigrar aquí. Después de todo, sin usar Kido ahora, no tengo la capacidad de proteger un área tan vasta. Después de hacer sus planes, Aileen pasó el tiempo mientras Haruko dormía visitando esos pueblos y residentes dispersos, preguntando si estaban dispuestos a emigrar. Para generar confianza en estas personas de que podía protegerlas, Aileen también demostró algo de su habilidad con la espada. Aunque su constitución estaba muy debilitada por el cuerpo, el límite de Aileen como maestro de la espada no era algo que pudiera fingir. Sus cortes excavaron un profundo desfiladero de decenas de metros en una pequeña colina en la distancia. Y así, al presenciar el valor de Aileen, aquellas personas rápidamente y respetuosamente dijeron que se trasladarían al lugar que Aileen designara.
Por supuesto, como se acercaba la cosecha de otoño, Aileen también les permitió mudarse después de que terminaran de cosechar sus cultivos. Sin embargo, antes de eso, casi todas las familias tenían que enviar a una persona capacitada durante las temporadas en que no había trabajo agrícola a la zona que Aileen especificaba. Bajo la guía de Aileen, comenzaron a construir casas y a desarrollar la tierra para la futura residencia de todos. Estas personas que fueron obligadas por Aileen a mudarse a la fuerza le tenían mucho miedo. Después de todo, en esta era en la que las armas de fuego aún no se habían desarrollado, Aileen, que podía causar una destrucción tan grande con un simple movimiento de su mano, no era diferente de un dios o un demonio a los ojos de los simples aldeanos. Sin embargo, todos eran muy respetuosos con Haruko Kuchiki. Por un lado, Haruko Kuchiki era la esposa de Lord Aileen y nadie se atrevía a faltarle el respeto. Por otro lado, cuando estaban trabajando, Haruko Kuchiki a menudo les preparaba comida y agua, sonriendo y charlando con ellos sobre su vida diaria, ganándose el apoyo y la admiración de todos. Además, también descubrieron que, frente a la señora Kuchiki, ese dios demonio era solo un marido común y corriente, lo que también hizo que todos le tuvieran menos miedo a Aileen. Especialmente cuando Aileen le dijo francamente a todos que después de que todos se hubieran mudado cerca, abriría un dojo para enseñar esgrima, y todos los niños menores de 10 años podrían venir al dojo para aprender esgrima. En ese momento, ya no todos se resistían tanto a la reubicación. En este mundo caótico, si bien todos temían un poder tan grande, también lo anhelaban. Y este poder podría referirse a los ejércitos que atacan por todas partes afuera, o los medios dios demonio demostrados por Aileen. Ahora bien, si bien ellos no tenían la oportunidad de perseguir esos medios dios demonio, sus hijos ahora tenían esa oportunidad. Si sus hijos obtuvieran un poder tan grande como el de Lord Aileen, ¿quién se atrevería todavía a intimidarlos? Dice la leyenda que en un hermoso pueblo en algún lugar de este mundo llamado Sakura Garden Village, estaba lleno de cerezos en flor, que se transformaban en un océano de cerezos en flor cada primavera, el pueblo vivía en paz y contento, ajeno a los estragos de la guerra, todos los que visitaron este pueblo quedaron conmovidos por la densa atmósfera de vida que aquí se respira, queriendo residir aquí a largo plazo, algunas personas querían traer a sus familias de regreso a casa y mudarlos a todos a Sakura Garden Village, pero lamentablemente, después de que dejaron Sakura Garden Village y quisieron regresar, ya no pudieron encontrar el camino de regreso sin importar que, en un carruaje cargado de mercancías, un anciano sonreía mientras contaba historias a algunos niños. Se trataba de una compañía de comerciantes. Aunque todavía se libraban guerras en todo el mundo, los habitantes de las principales potencias también habían empezado a notar la escasez de recursos, por lo que siguieron aumentando los precios de compra de determinados recursos. En esas circunstancias, para obtener más riqueza, surgieron estas compras de comerciantes. Viajaron hacia el sur y el norte, comprando barato y vendiendo caro, obteniendo enormes beneficios. Hasta cierto punto, las experiencias de estas tropas de comerciantes no eran inferiores a las de los ejércitos de los nobles y los caudillos. Además, en cada lugar al que llegaban, había gobernantes que querían comprar noticias sobre otros lugares a los miembros de esta tropa de comerciantes. La leyenda que acaba de describir este anciano empezó a circular hace 5 años. Además, cuanto más se transmitía, más fantástica se volvía. Al igual que cierto gobernante codició inicialmente las abundantes cosechas de Sakura Garden Village y envió miles de soldados para exigir tributos, pero al final solo docenas de soldados escaparon con vida mientras que el resto fueron asesinados por los aldeanos. Y según los soldados supervivientes, aquellos aldeanos eran muy poderosos. Con solo enviar grupos de niños, cada persona podía luchar contra 10 enemigos. Lo que era aún más aterrador era que allí había un demonio que, con un simple movimiento de su mano, podía masacrar por completo a grupos de soldados. Fue también después de esa batalla que todos comenzaron a tratar a Sakura Garden Village como una leyenda. Porque después de eso, además de noticias ocasionales de personas que afirmaban haber estado en Sakura Garden Village, nadie más pudo encontrar la ubicación de Sakura Garden Village. Vaya, jefe de la aldea, ¿sabe dónde está esta legendaria aldea del jardín Sakura? Jajaja, por supuesto que lo sé. Mira, el anciano sentado en el carruaje señaló hacia una montaña en la distancia. Según la información que circula, Sakura Garden Village está dentro de esas montañas. En ese entonces, yo también era alguien que realmente entró en Sakura Garden Village. ¿Cómo es esto posible? En la dirección que señalaba el anciano, Aileen,
que acababa de terminar un día de enseñanza, miró fijamente la mariposa negra posada en su dedo, sorprendida más allá de lo creíble. Habían pasado 6 años desde que Aileen y Haruko Kuchiki llegaron al mundo real. Para permitir que Haruko siguiera viviendo una vida no inferior a la que tenía en la sociedad de almas, Aileen estableció Sakura Garden Village. Durante este tiempo, debido a que se filtró la noticia de que Sakura Garden Village se estaba desarrollando bien, atrajo algunos poderes para atacarlos. Siempre que se trataba de grupos de solo unas docenas o cientos, Aileen hacía que los adolescentes que habían entrenado en su dojo durante un período de tiempo se encargaran de ellos. Cuando hubo miles, Aileen tomó medidas personalmente para expulsarlos. Más tarde, cuando Aileen se cansó de estos disturbios, instaló una barrera afuera de Sakura Garden Village que podía hacer que la gente común pasara por alto inconscientemente la existencia de la aldea, restaurando finalmente la paz. Haruko Kuchiki entró al patio y vio la expresión anormal de Aileen, se apresuró a ir a su lado y le preguntó con cariño. Durante estos 6 años, el alma de Haruko se había recuperado por completo y su cuerpo ya no era frágil. Acabo de recibir un mensaje de Byakuya a través de una mariposa del infierno diciendo que el suegro está gravemente enfermo y probablemente no pueda durar unos días más. ¿Cómo puede ser eso? El cuerpo de Haruko Kuchiki se estremeció mientras sus ojos se enrojecían. Padre todavía estaba sano y salvo cuando nos fuimos, milímetros, a mí también me parece extraño. Según las estimaciones de Aileen, el suegro Jinrei Kuchiki debería haber podido aguantar unos 10 años más. Sin embargo, ahora, después de solo 6 años, no pudo aguantar. Debe haber habido algún asunto del que Aileen no estaba al tanto. Haruko, dejaré algunas espadas aquí para protegerte y me dirigiré a la sociedad de almas para echar un vistazo. No abandones el dojo antes de que regrese. Incluso si necesitas salir, lleva contigo esas armas, ¿entiendes? Milímetros, anda, ayúdame a disculparme con papá en mi nombre también. Haruko Kuchiki se secó las lágrimas del rabillo del ojo y abrazó a Aileen. Ahora que el alma y el cuerpo de Haruko estaban completamente fusionados, incluso si su alma abandonara su cuerpo, todavía habría una cadena del destino que los vincularía. A menos que muriera, su alma no podría ingresar a la sociedad de almas en forma espiritual. Después de acariciar suavemente la espalda de Haruko unas cuantas veces, Aileen la consoló. Milímetros, lo haré. Además, Aileen recordó que 200 años después, Kisuke Urahara había permitido que la humana Orihime Inoue y las almas normales Uryumi Shida y Sado Yasutore ingresaran a la sociedad de almas anteriormente. Después de llegar a la sociedad de almas, le preguntaría a Kisuke Urahara al respecto. Si Kisuke Urahara pudiera lograrlo ahora, Aileen le pediría que también trajera a Haruko Kuchiki a la sociedad de almas. Sin embargo, antes de confirmar si Kisuke Urahara podría hacerlo, Aileen no quería aumentar las expectativas de Haruko en exceso. De lo contrario, si el equipo de Kisuke Urahara no podía hacerlo, solo haría que Haruko se sintiera más triste.